O sea, no hay nadie haciendo lo que vosotros hacéis. Tal cual, no. Antes de empezar a grabar, dices que todos los approaches que la gente está haciendo a día de hoy para hacer agentes están condenados al fracaso. Sí. Lo que nosotros hacemos es permitir que con lenguaje natural tú puedas hacer onboarding a un trabajador digital, acompañado por la plataforma, se autoconfigura y la clave está que el trabajo que hace es totalmente auditable. Y si le vuelves a dar los mismos datos, vuelves a tener la misma solución. La información está súper fragmentada. Entonces tienes que conectarlo a distintas fuentes de información y que además van cambiando. Hay un montón de APIs externos, credenciales, cosas, tokens revocados y todo esto. ¿Cómo soporte todo este ecosistema aquí? Lo que los modelos te cuentan que están haciendo no es verdad. Que están pensando no es verdad. Todas las tareas que se llevan a cabo para la resolución del problema se hacen con código. ¿Quién escribe el código La y IA. cuándo? O sea, en tiempo de ejecución va escribiendo el código. Nosotros, esto que está pasando es muy común. O sea, si tú vienes con un cambio de paradigma es normal el challenge. Mola tener la mente abierta. Hablando de mente abierta, AGI. Mira, en mi opinión de la AGI, Bienvenido a las historias de startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero. Hoy estoy con Ilyas Ayat, CTO de Factorial. ¿Qué tal, Ilyas? Hola a todos, ¿todo bien? Gracias. Y estamos con David de Maisa. sí, David Villalón, eso es. de Valencia. Así es. Muy bien. Valenciano. Valenciano. Oye, tú estás construyendo la manera correcta, tal como tú dices, de hacer agentes o de hacer automatización agéntica Sí, para Enterprise. sí. Antes de empezar a grabar, dices que todos los approaches que la gente está haciendo a día de hoy para hacer agentes están condenados al fracaso. Sí. Pero vosotros tenéis la manera. Sí. Vale, ¿me puedes explicar, for dummies, qué es lo que está haciendo el mercado hoy? ¿Por qué está mal? ¿Y qué estáis haciendo vosotros? Sí, yo creo que sí. Venga. O sea, no es que esté mal y que hay que entender que el mercado principalmente no está mirando lo que va a pasar en el futuro. Es decir, lo que ellos no entienden es que hay varios puntos, ¿no? La IA está construida encima de los LLMs. Entonces ya asumimos que tiene alucinaciones por defecto, aunque se vayan reduciendo, y que no es fiable. Es decir, que es unreliable. Que me dé un resultado no quiere decir que me vaya a volver a dar el mismo resultado con los mismos datos. Entonces empiezas por ahí. Luego lo que ocurre es que hay otro punto que es la velocidad. A día de hoy la IA va en slow motion. Todavía va un poquito despacito y me da tiempo a más o menos seguir la velocidad que sigue. Pero cuando tengamos 500.000 tokens por segundo, que viene a ser... ¿Cuántos tenemos hoy? Máximo llegas a unos 3.000 con Grok o con Cerebras System. Pero con un modelo muy Exactamente, con fine-tune, Cerebras sí, System, sí, por eso sí. digo máximo. Llegas a 3.000 con, en plan, GPUs especializadas como LPUs de la empresa Grok, especializadas en eso. Pero, Tokens. sí, realidad del mercado, 80-60 tokens on average por segundo. Exactamente. Vale. Y luego hay una ventana de contexto que tiene un límite de 1 Exactamente. millón. Y luego de tienes tokens. el concepto de la ventana de contexto, que tienes pues unos 1 millón tienes con 4.1, con el modelo 4.1 de OpenAI, ahora tienes 2 millones con Gemini, que son 10 también, y que todo eso va a seguir creciendo. De todas maneras, una ventana de contexto más grande no implica que funcione mejor. Hay un paper que se llama Anolima, que mi cofundador Manu, que sabe muchísimo de ella, siempre pone el ejemplo, que te prueba que a partir de cierto nivel de 128.000 tokens, el performance decae. Entonces, no es que, aunque tengas 1 millón, no quiere decir que puedas rellenar 1 millón de datos. Pero esto no tiene por qué siempre ser así, ¿no? Entiendo que... Yo estoy tratando el problema, un poco general. No tiene Ya, por pero qué tú ser siempre hablas de así. que va a evolucionar. Sí. O sea, puede ser que evolucionen los LLMs y que puedan digerir una ventana de contexto, pueden dar buenos resultados con una ventana de contexto más grande o no. Sí, yo creo que sí. O sea, esto va a seguir avanzando un montón. O sea, todo el mercado está enfocado en seguir resolviendo estos problemas. Pero por la naturaleza de los modelos, siguen siendo modelos probabilísticos y vas a seguir teniendo el problema, aunque reducido de las alucinaciones, que yo no creo que también sea o sea, también es una ventaja porque permite a los modelos ser creativos y Carpazzi decía que los modelos alucinan por defecto, es decir, que alucinan todo el rato, solo que el 99% lo hacen de veces como nosotros queremos, entonces tiene sentido. Pero si tú unes esos problemas, ya te plantean un reto para solucionarlo. Pero supongo que escuchas al mercado y dices, vale, voy a montar un RAG avanzado, entonces voy a meterle un knowledge graph, un code interpreter, porque lo mismo me puede ayudar como tool, y voy a ponerle function calls, es decir, voy a coger la API de OpenAI y voy a ponerle herramientas, ¿no? Y incluso servidores MCP, que está muy de moda ahora, ¿vale? ¿Podemos explicar todo esto que has dicho? Sí. ¿Qué es un rack?
Un RAG es Retrieval Augmented Generation. Un RAG es un concepto y quiere decir que tú tienes, no es que, o sea, RAG no hay una forma solo de hacer RAG. RAG es un concepto y es Retrieval Augmented Generation y significa que cogiendo información extra, o sea, tú llenas de información la ventana de contexto del modelo, información extra para ayudar a contextualizar la respuesta o la pregunta que un cliente, por ejemplo, ha hecho. Y llenas de información. Y tú luego con prompt engineering pues lo ordenas dentro del contexto. Y digo que es un concepto porque hay muchas formas de solucionar el RAG. Tú puedes hacer embeddings, luego que son un tipo de modelos. O sea, luego tú puedes añadir knowledge graphs, o sea, es decir, grafos de conocimiento. Para todavía hacer una búsqueda híbrida que se llama, o sea, tú puedes luego hacer distintas estrategias para cómo tú recuperas esa información y la metes dentro de la ventana de contexto. Nosotros, y luego, ¿cómo coges el output, ¿no? Y validas que es correcto, ¿no? O sea, tú no sabes si lo que te has traído es correcto. Nosotros ya cuando nosotros arrancamos con Maisa hace 2 años, o sea, porque también has sido muy fuerte, yo creo que el mercado, por esa dirección, tiene casos de uso. O sea, no estoy diciendo que va a funcionar, tiene casos de uso. Bueno, has sido tú mismo, ¿eh? Pero sí, pero en industrias reguladas sí que lo veo más, cierto. En industrias reguladas sí que lo veo. O sea, industria regulada es básicamente enterprise, o sea, Sí. para empresas, ¿no? Sí, que para quieran empresas. utilizar agentes de forma segura Sí, para automatizar la información de forma determinística, sabiendo y pudiendo trazar lo que está haciendo la gente y sabiendo cuál es el resultado sin liarla. sí, lo que nosotros hacemos, y te respondo porque luego lo otro no escala, porque falta un punto, que es cuando llegas a producción lo que tienes que empezar a tener que hacer, ¿vale? Ujú. Lo que nosotros hacemos es permitir que con lenguaje natural tú puedas hacer onboarding a un trabajador digital, es decir, tú puedas definir con lenguaje natural cuál es el proceso que quieres que haga, no la tarea, el proceso end-to-end, y acompañado por la plataforma se autoconfigura y una vez lo tienes hecho lo puedes desplegar y la clave está que el trabajo que hace es totalmente auditable. Y si le vuelves a dar los mismos datos, vuelves a tener la misma solución. Y además permite tener gobierno de datos y evaluaciones autónomas de performance. Eso es lo que nosotros permitimos. Entonces, no tienen que hacerlo más los técnicos, lo pueden hacer las personas que hacen las tareas, que son las que tienen el know-how, no la gente que es técnica, porque pueden hacer onboarding con lenguaje natural. No son cajitas con flechas, con construcción de flujos, que justamente ayer OpenAI anunció eso. No es eso, porque nadie sabe hacer eso. Bueno, toda la gente que vende automatizaciones de 8N sí, pero el 99% de la gente no. No, está claro. Y luego nuestra propuesta de valor se basa en esa trazabilidad real como fundamento, como trust, y a partir de eso luego permitir que cualquier persona sea capaz de hacer onboarding a ese trabajador digital y compartirlo con su equipo o conectarlo a cada vez que me cambie el SharePoint, que me ocurra X cosa, se me añade un fichero en Google Drive, que ocurra X cosa. ¿Y eso está funcionando hoy en producción? Sí, tenemos casos de uso en producción. Funcionando. ¿Desde hace cuándo? Hace unos meses. Hace solo unos meses. Sí. O sea, nosotros hicimos la tecnología. Bueno, realmente el primero fue a inicio de este año. O sea, a finales del año pasado ya tuvimos el primero en producción. El primer trabajador digital, tal y como tú dices, que es un agente, ¿no? Sí, la diferencia es que un agente, tú preguntas si son muchas cosas. Para mí un trabajador digital ya te define un propósito, que es trabajar, es hacer una tarea. Y tú no contratarías a un trabajador Has dicho digital. que no es una tarea. O sea, Le das procesos una end-to-end. tarea me refiero. Esa es una conversación interna que hemos tenido de qué es tarea o proceso súper amplia. Cuando me refiero a tarea, me refiero a. Objetivos. No, un caso de uso puede ser un cierre contable. Hay una tarea que el humano es hacer un cierre contable, pero el humano Buena entiende. suerte haciendo un cierre contable. Lo sé, pero se hacen. Pero esto sí que es indeterminístico. En un cierre contable puede aparecer cualquier cosa. Sí, y puede aparecer que fallen datos, que una columna esté mal, que tengas una invoice que no cuadre, claro, por eso no puedes hacer un workflow predefinido. Por eso nosotros no hacemos Entonces, cajitas con flechas. Entre las tareas que hacéis es un Sí. cierre contable. También, sí. ¿Tenéis un Hacemos. trabajador digital desde principios de año haciendo qué? El primero era gestión de facturas. El ¿Qué primero. significa gestión de facturas? Invoice processing de toda la vida, pero que no es tan trivial. ¿Qué significa processing? ¿Qué quiere decir? Que tú recibías una factura, esto era para una gran. Porque hablas en pasado, PSE ya no está. infraestructura. Sí que está. Vale, vale. Ahora entraremos en doble clics, 50 dobles clics. Sí que está. Y hablaba en pasado simplemente porque ha sido evolucionando. Yo te digo dónde empezó, el cual era el problema, que ya no es un problema porque está resuelto. Vale. El problema era que, y además es un problema no resuelto en el mercado, que la gestión de facturas suena sencillo. Yo cojo un PDF,
a veces escáneres, le hago un OCR, traigo la información y técnicamente la gente se cree que eso ya es el fin. Pero la realidad está que muchas veces tienes que hacer conciliaciones. Tú te viene una factura y tienes además que ver si el vendor existe. Y luego tienes que ver si esa transacción la tienes ya contabilizada o no antes de subir al sistema. Y luego el output además tiene que ser un JSON en este caso. Y el output se tiene que postear en una base de datos. Entonces, esa tarea con RPAs antiguos, que era la otra capa de automatización que existía, que es el Robot Process Automation. Pues esto lleva 20 años haciéndose. Exactamente, Sí. pero tenía un performance del 65%. ¿Por qué? Porque, es que el cliente me ha enviado 3 facturas y el sistema tengo preparada para una factura. Es que me ha enviado 3 facturas y una es de la semana pasada. Y la otra es de hace 3 meses y el mundo no es determinista. El mundo y la gente, tú contratas a Bueno, de trabajadores esto hay mucha digitales. filosofía. Podríamos dedicar otro Sí. podcast. Bueno, Pero bueno, vale. me refiero que... bueno, ostras, sí, es un buen rabbit hole. Quiero decir que si tú contratas a gente es porque los casos de uso no son mecánicos, porque ocurren cosas que requieren que el humano comprenda. Entonces, el problema que había era que existía esta múltiple causística de es que a veces es un escáner y el OCR me falla, ¿y qué ocurre al final? Que nosotros lo resolvimos. Crear un trabajador digital cuya función era leer esa factura, llamar al trabajador digital cuando tú lo despliegas, se comparte para que lo puedas usar desde una UI o lo pongas conectado a que escuche un correo o tiene una API. Ellos en este caso eran desarrolladores, entonces llaman a la API. Cada vez que reciben una factura, ellos llaman a la API y le envían la factura. Y el trabajador lo que hace es coge la factura, la entiende, se va a la base de datos de vendors que tienen, buscar si existe la base de datos de vendors, este vendor, el nombre a veces no hace 1-1, entonces tienen que saber buscar bien cuál es el vendor que tienen. Una vez encuentran el vendor, en caso de encontrarlo, buscan el ID, con el ID del vendor se pone a buscar en la base de datos de transacciones, encuentran si la transacción está en el sistema y con eso elaboran un informe en JSON que luego el trabajador digital postea en la base de datos. Totalmente autónomo, end-to-end. Y han pasado de un 65 success rate a un 98 success rate. Pero ya no es un 100. O sea, no es un 100. No es un 100. El problema es saber cuál es el 2% que no funciona. Y eso es lo que Maisa hace. Porque como yo no utilizo lenguaje natural, es decir, yo no hago chain of thought. Y el chain of thought, hay un paper que se llama Chain of Thought is not explainability. Es decir, cadena de pensamiento. Es lo que hacen los modelos, los razonadores. Eso prueba que es el paper que tenemos aquí, prueba por esta frase tan killer que lo que los modelos te cuentan que están haciendo no es verdad. Que están pensando no es verdad. Entonces, si yo pusiera otro modelo por encima a revisar si lo ha hecho bien, no me vale de nada porque está revisando algo que no es verdad. Entonces, yo no puedo auditarlo. Pero si lo que yo he hecho, que es la clave de Maisa, que nosotros innovamos creando una tecnología que se llama KPU, Knowledge Processing Unit, ahora luego puedo explicar qué es, pero yo lo que he hecho ha sido todo código, súper simplificado, ha sido todo código y en un entorno controlado. Yo sí que puedo poner luego un modelo mucho más inteligente por encima, o GPT-5 High, incluso el Pro nuevo, para que me diga si ese código está bien tirado, dadas unas instrucciones, un know-how, y además la tarea no me la ha hecho la IA, me la ha hecho el código. Otra cosa es que la IA me haya definido el código que se tiene que hacer, pero me la ha hecho el código. Entonces, si yo vuelvo a dar los mismos datos y he tenido un success, yo vuelvo a tirar el mismo código. Pero los modelos de razonamiento hacen esto, construyen código determinista para resolver un problema. No. La pregunta es... No lo hacen. No. No hacen eso. Ellos a veces utilizan code interpreters como tool, entonces en un paso tengo que utilizar Python. Sí, pero tú no controlas el entorno ni siquiera de Python en el que lo está ejecutando. ¿Cuándo creas el código? En el momento de compilación, digamos, cuando... Se entenderá igualmente si luego hacemos una demo, pero yo lo creo el código después de tener cuando me entran los datos. Yo ya tengo un trabajador definido. En el momento, se crea el código en el vuelo. Pero no se crea todo de golpe, porque entonces ni se hace planning, porque no conoce el problema que el espectro del entorno en el que va a navegar o las circunstancias que se va a encontrar. Entonces planning no funciona. Y luego, en segundo lugar, si se pone a generar un script larguísimo de Python para resolver el problema, asume muchas cosas que no tiene el contexto. Entonces yo le voy diciendo que haga 2 líneas de código. Pero hacemos un paso atrás porque empezamos con, mira, todo el mundo está haciendo cosas incorrectas, por eso... Ahora tenemos Rack, tenemos tool calling y tenemos esta descripción de agentes que es un trabajador virtual. ¿Por qué Rack, tool calling y todo esto best practices ahora no funciona y no llegan a 100%? O sea, no lo digo yo, el 95% de proyectos, según el reporte del MIT, no han llegado. Y es lo que ¿No han llegado dónde? ¿A producción? A producción y están dando retorno de inversión.
Pero aquí tenemos que hacer también double click. ¿Por qué? ¿Por Porque qué? tú también estás explicando que, mira, tenemos toda la descripción perfecta que el empleado tiene que hacer y en mayoría de empresas esto no pasa. Exactamente. Te respondo ya. Solo te digo que ese 2% nosotros podemos decirte que no es. Entonces es una de las ventajas que tenemos, porque eso es trust al final. Te podemos decir que se ha equivocado y podemos enrotarlo a un humano. ¿Y por qué ahora no está funcionando? No es que no esté funcionando, porque hay casos de uso en los que sí que funciona. Customer service, sí, ese tipo de casos de uso sí que puede funcionar. Y el motivo principal es porque cuando tú vas a producción, y es justo similar a lo que estamos hablando, si tú no te puedes fiar de lo que está ocurriendo, ¿vale? Y no solo uno, este es uno de los primeros. Si tú no te puedes fiar de lo que está ocurriendo, tienes que meter al humano, ¿vale? A revisar el resultado final, porque no te puedes fiar realmente de lo que está ocurriendo en el proceso, de que no hay ninguna alucinación. Entonces, si tú pones al humano en el resultado final para revisar la información y además no se puede fiar de realmente toda la traza que ha visto de lo que ha ocurrido, ni incluso del contenido intermedio, el humano tiene que casi hacerlo al revés, de decir, vale, ¿cómo ha llegado a este resultado? Intentar descifrar qué es cierto y qué es falso de todo lo que está viendo. Y tarda más tiempo en hacer eso muchas veces que en llevar a cabo la tarea. Entonces, hay un motivo de business por el que no funciona y es que no hay retorno de la inversión. Desde un punto de vista tecnológico, hay un problema muy grande y es que la mayoría de empresas, sobre todo las enterprises que iba dirigido el MIT, están muy fragmentadas. La información está súper fragmentada. Entonces, tienes que conectarlo a distintas fuentes de información y que además van cambiando. Que son ambiguas, se solapan. Algunas son navegadores, otras son sistemas incluso más antiguos, mainframes, otras sí que los tienen como APIs, o sea que buena suerte, otras no tienen políticas de acceso. La parte de integración dentro del sistema es otra parte que parece trivial, pero no la es. Porque cuando tú tienes un trabajador digital, es otro de los motivos que no está relacionado tanto con RAG. Os hablo de un poco de lo que cuesta llevar a producción. Pongamos que yo tengo un trabajador que hace el cierre contable. Y es un trabajador que yo puedo tirarlo de forma autónoma para que se ejecute o se lo puedo dar a mi equipo para que cada uno haga el cierre contable de sus clientes. Porque soy un despacho de... ¿Vale? Si ese trabajador tiene un service account, es decir, tiene una cuenta de servicios sobre el sistema que hace la contabilidad, si David lo utiliza, no debería de poder ver los permisos que otros tienen. Todo ese tipo de cosas no está resuelto como tal para este nuevo paradigma. Eso es otro problema enorme a nivel de integraciones. Sí, pero yo también estoy pensando que aquí tenemos máximos diferentes. Por un lado, tú puedes meter un LLM y un agente grandísimo que es una caja negra, tú no sabes qué está pasando y en este caso sí. Tú no puedes verificar nada, es muy complejo y después es prompts de miles de líneas. Pero por otro lado, también puedes, este problema muy, muy largo, pasar en trocitos. Y cada trocito verificar más que, mira, hay un LLM más pequeño, mucho más enfocado y hay structured output. Structured output significa que sí, hay solo un límite de que el LLM puede responder, no es un texto grande. ¿Y cómo sabes que está bien? Y aquí, claro, con evals y todo esto, sí. No, pero ¿cómo sabes que está bien el structured output? Es decir, ¿cómo sabes? Eso lo puedes verificar también de manera determinística. Si esperas JSON con 3 posibilidades, verificas. Pero ¿cómo sabes que el contenido del JSON está mal? O sea, está bien. Te hablo de que si estás haciendo... de business concept aquí, ok. Te hablo estás haciendo una extracción de un documento de escrituras constitucional del apoderado. Vale. ¿Cómo sabes que ha encontrado realmente el apoderado correctamente en el proceso? Claro. No puedes garantizar eso 100%. Pero puedes llegar a 9.9 con un periodo. Sí. Si tienes datos de evals para verificar todo esto. Y eso es para un caso de uso. O sea, tienes que invertir todo eso para un caso de uso. Y las empresas tienen muchísimos, que es un poco lo que hacemos. Nosotros, al final, lo que hacemos es trabajarlo desde código. Entonces, yo lo que te puedo decir es si, en base a las instrucciones y al conocimiento, que nosotros llamamos know-how, las has seguido correctamente y está bien definido lo que es el apoderado en base a cómo la empresa lo entiende, porque hay distintas empresas que pueden tener perspectivas distintas, y si has seguido esa regla para hacer la extracción, ya sea utilizando regex o tools específicas que nosotros le demos para seleccionar trozos de datos dentro de documentos. Y yo con eso lo que sí que puedo verificarte es si lo ha entendido bien o lo ha entendido mal a la hora de extraerlo, si ha hecho extracción correctamente. Y si luego me das el mismo documento, voy a poder ejecutarte el mismo resultado sin cambio de... David, o sea, no me está quedando claro qué haces tú diferente.
Que Porque dices regex para saber el apoderado, pero es que tú puedes Que- no saber que estás buscando el apoderado. Sí. Lo que hacemos nosotros diferente es que la resolución del problema lo hace. No es la IA haciéndome por inferencia, dándome el resultado de la extracción. Todas las tareas que se llevan a cabo para la resolución del problema se hacen con código. Ya, esto ya lo he entendido. Vale, pero es que ¿Quién escribe el código y la cuándo? IA, ¿Cuándo? cuando le das al botón de toma los datos, empieza a hacer la tarea. Ahí empieza a escribir el código, pero no lo escribe todo de golpe. Escribe un pasito, ve qué tal ha ido. Con lo tal, ese O ve sea, qué tal ha ido, en tiempo de ejecución va Exactamente. escribiendo el código. pero no todo el script de golpe, sino poquito a poco. ¿Por qué? Porque entonces también la respuesta que obtiene el sistema es de la ejecución de código. Y no me escribe el script entero porque no sabe lo que se va a ir encontrando a lo largo del... Es como funciona una CPU, por eso se llama KPU, y cómo funciona el sistema operativo. Pero Va instrucción a instrucción. mi pregunta aquí, al final, si yo entiendo correctamente, el LM está escribiendo código y después está verificando output de este código. Sí, Por eso, ¿tú has probado Cloud Code o alguien? sí, sí, Sí. Tú a veces preguntando, por favor, escríbeme un test, que después pasa. sí. Y a veces que el LM está generando, está escribiendo un test de mierda. Pero y después está corriendo y mira, todo pasa, todo perfecto. ¿Cómo tú puedes eliminar esto aquí? Porque cuando tú le pones que me haga un test, te escribe un código entero. Es lo que te digo. Te escriben ficheros enteros, de scripts enteros. Nosotros no hacemos eso. No, Nosotros, a veces es un test muy sencillo, Muy- muy de 3 pequeñito. líneas y todo, y que mira que es un over-optimized para Sí. casos de uso que solo pasa. Sí. Nosotros, como lo hacemos, es que primero controlamos el entorno. Que eso es lo que yo creo que... Es que todo el mundo se centra en la IA y realmente la innovación está casi en el otro lado, que es en el entorno. ¿Qué significa el entorno? ¿Qué El entorno es el ordenador en el que se ejecuta. O sea, nosotros podemos ofrecer no solo esa trazabilidad, sino además el gobierno de los datos y demás, porque nos hemos centrado en ese entorno de ejecución, ese ordenador que la IA utiliza para ejecutar las tareas, qué permisos tiene, a qué puede acceder, cómo le cargo las variables para que la IA no pueda acceder a ellas, pero pueda utilizarlas. Los credenciales, porque seguridad. Pero esto hay muchos frameworks que... ¿no? Y Azure y Microsoft se centran en dar esas herramientas de enterprise, de data governance, de trazabilidad de datos. Sí, pero ellos construyen, O sea, por ejemplo, cuando haces Power Automate, tú predefines un workflow y metes luego la IA de por medio, que es lo mismo que ha hecho OpenAI. O sea, yo si queréis centrar la conversación en la parte técnica, por mí genial. Yo solo... o sea, es un paradigma... No puedes decir que tú haces algo totalmente diferente Sí. y no explicarlo para que lo entendamos estas dos personas que están aquí Pero sentadas. yo creo que se entiende. Si no se entiende, ¿qué es lo que no se entiende? Yo no lo entiendo. Vale, Yo no entiendo qué hacéis diferente. O sea, Vale. tú dices, escribimos un código sí, para cada problema que se va encontrando indeterminísticamente la IA. ¿No? Pues tú Sí. a priori, de inicio, tú no Sí. sabes que, imagínate, para contabilizar algo, pues tienes que ir a buscar una escritura. ¿conoces RPA? Sí, conozco RPA, pero un momento. Tú para contabilizar algo no sabes que tienes que ir a buscar una escritura. Y para buscar esta escritura tienes que buscar un apoderado. Y eso tú no lo sabes de inicio. Sí. Tú estás haciendo una herramienta de cierre contable y estás contando con el ABC de problemas de cierre contable. Pero esto estamos hablando ya de long tails, de casuísticas. Sí, Entonces, tú estás diciendo que tienes un código que escribe, o sea, que tienes una IA, no sé cómo llamarle, una gente sí, una IA. sí. que escribe un código para ir a buscar el apoderado y que determinas de forma unívoca que esto está bien. Sí, No lo he que la entendido. instrucción está bien ejecutada y seguida. O sea, es decir, que ha seguido bien las instrucciones y el know-how. Eso es lo que te digo. Si las instrucciones están mal, yo te voy a decir, está bien las instrucciones, pero si tú has definido, si está mal definido lo que quieres Pero que es haga, que el problema es que está siempre mal definido. Porque No. el lenguaje natural es ambiguo. pero es que esa es la clave de la plataforma. La O plataforma sea, lo los que hace... datos están mal. Sí, El lenguaje natural y la pregunta está mal. sí, ¿vale? pero la Los clave- conceptos y las entidades están explicadas de múltiples formas sí, que son contradictorias entre sí. sí. Ese es el problema del dominio de Enterprise, ¿no? Lo has Sí. dicho antes. Y eso sin entrar en el acceso y los permisos a los datos, que Sí. efectivamente también y son más, imposibles. y luego hay más todavía. Que es Vale. cuando tienes 100, ¿qué haces para gestionarlos todos? Esto también me interesa, ¿eh? ¿Cómo escalan Voy, 100 pero, agentes? O sea, nosotros, esto que está pasando es muy común. O sea, Sí. si tú vienes con un cambio de paradigma, es normal el challenge. Y no es un cambio de paradigma, es otra opción que a lo mejor a largo plazo es distinta. O sea, lo has explicado bien, pero hay un punto que es distinto. Yo tengo predefinido un programa en lenguaje natural. En vez de hacerlo en código, lo tengo hecho en lenguaje natural, ¿vale? Y ese programa tiene instrucciones, tiene punteros a datos, ¿vale? En lenguaje natural. Donde yo,
Con mi plataforma he intentado reducir la ambigüedad en todo lo que puedo. Si tienes que buscar en una tabla, te digo dónde tienes que enfocarte. O sea, yo ya he ayudado a mi sistema a definir un programa en lenguaje natural. Tiene su sección de instrucciones, su sección de más, que es la más ambigua, de know-how, de conocimiento, de detalles que le pueden hacer que funcione mejor, que puedo utilizar y que no. Punteros a los datos, ¿vale? Tengo eso escrito. Y yo tengo una tecnología que se llama KPU, ¿vale? Nuestra tecnología. Cojo el programa en lenguaje natural, que es la tarea de ¿Cómo está escrita esta tarea? el lenguaje natural. Pero, ¿tienes un ejemplo? Ponme un ejemplo. Sí, si quieres hacemos una Venga, una vamos a demo. hacer una Sí, es demo. mejor. Vamos a hacer una demo porque si no vamos nos a perdemos de aquí. bombardear con Sí, preguntas, sí. Es que es el problema de este mundo. O sea, todo el mundo está haciendo esto que tú dices que está haciendo. No, la gente lo que está haciendo es coger... Ahí están haciendo dos cosas y me puedo equivocar, ¿vale? Pero lo que nosotros tendríamos, porque también lo hemos hecho. La primera es estilo Neo8n, estilo lo que acaba de lanzar OpenAI, que es, tengo cosas predefinidas que son workflows agénticos y meto a la IA en el medio en algunos puntos, donde van a verse los problemas de, aunque puedan reducir el nivel de alucinaciones, etcétera, para tareas complejas se vuelve muy rígido. Entonces no es capaz de no solo de escalarlos y luego que no, ni Dios monta eso para los casos de uso realmente que se tienen que hacer y que son complejos. Ya. Y la segunda parte es utilizar también frameworks de agentes, puedes tener algunos de LangChain, o sea, puedes tener Kiru.ai, puedes tener otros en ese estilo, donde con lenguaje natural tú creas agentes a los cuales les das herramientas o servidores MCPs o incluso registros de servidores MCPs, que son como herramientas en la nube. Ujú. Incluso un code interpreter también, con soluciones que hay de mercado. Y con eso y prompt engineering, tú te montas un agente o múltiples agentes que trabajan como si fueran multiagénticos. Ujú. Y entonces, ahí Es lo cuando... que dice Ilia, ¿no? O sea, si separas el problema en pequeños problemas que son fáciles de validar, Ujú. cada uno por separado, y luego te creas pues sistemas más complejos que orquestan entre todos estos. El Pequeños problema es que agentes. eso asume que has resuelto el problema para uno. Y cuando lo haces en N, y entonces hay el problema que tiene ese sistema, que tiene bastantes, pero uno de ellos es que si te falla, es muy difícil encontrar dónde está el fallo. Y la IA de por sí es súper compleja porque es un sistema dinámico. O sea, tiene 1000 piezas. Entonces, Todo es un sistema dinámico. estás aumentando la complejidad muchísimo si tienes un fallo se propaga y luego encontrar dónde has tenido el fallo es muy complejo. Y luego resuelves Eso- ese fallo que te puede luego mejorar lo Eso otro. también pasa con el software tradicional, ¿eh? Sí, pero la diferencia es que aquí es lo que pasa mucho con la IA es lo tienes, crees que lo tienes, lo lanzas a producción y vuelves a tirarlo atrás. Lo lanzas a producción y vuelves a tirarlo atrás. Eso es lo que está pasando. Que con el software tradicional no pasa tanto. Lo tienes, te vas a producción, lo puedes tirar atrás, pero es mucho más cerrado lo que puedes llevar a cabo. Y luego que mejora muchas cosas en el ámbito. Si queréis os hago la demo. Sí, porque Que se ve en tiempo tengo real. un millón de preguntas, pero sí. Pues hazlas. No, El pero millón, ¿eh? quiero ver. Vamos a hacer Sí. un caso de uso. A ver, dale a grabar a la pantalla. Sí, voy a antes abrir. Que luego lo pondremos. Voy a antes en el abrir vídeo. esto. Y... Mira, tú decías que no hacías workflows. No, es que voy a decirte eso. Siempre acabamos con estos workflows. Me lo voy a poner. Estoy grabando la pantalla. Vale. Vale, pero no se ve toda la pantalla, creo. Vale, espérate. Discard y display. Vamos a hacer un caso de uso, ¿vale? Caso de uso de gestión de requerimientos legales. Si yo quiero hacer este caso de uso hoy, esto es lo que tendría que hacer. Claro, pero es que realmente, o sea, el cliente quiere un workflow. Porque no quiere que, para hacer un caso ¿has dicho? De requerimientos legales. Sí, supinas se llama en inglés. Supinas, Sí. un banco recibe una denuncia de alguien, ¿no? Sí, y recibe un requerimiento legal de, oye, dame toda la información de David que tengas. Vale, y hay ahí un proceso determinístico que hay que seguir en este... Hay un cuando recibe determinístico esta a nivel de solicitud. qué cosas se tienen... Se intenta hacer determinístico. Pero Bueno, a ver, hoy es determinístico, ¿no? ¿No? No es determinístico. A ti te vienen ficheros como estos, que es un mock data, ¿vale? Es una demo, lo tengo que decirlo públicamente. Menos mal. Entonces, no está grabando. Ahora sí. Vale. Te vienen, empiezo de nuevo, te vienen ficheros como estos, ¿vale? Vale. Como los que estamos viendo en pantalla. Y este fichero es un ejemplo, pero te pueden venir súper distintos, o fotos, o de 1000 estilos. Entonces, Vale.
quiere hacer un proceso determinista, pero es que los requerimientos también te dicen qué te están pidiendo. Entonces, te van a pedir cosas distintas cada vez. O sea, Son pasos determinísticos, pero ¿qué está Exacto. pasando en cada paso? Sí, o sea, por eso digo, no es el determinismo, o sea, no... Todo, por eso tienes humanos, porque le va a venir esto y va a tener que pedir otra pero es cosa que más. los humanos también necesitan determinismo. O sea, tú cuentas Necesitan un proceso. Exacto, y el proceso es determinista. Los pasos, es lo que decía Elia, los pasos a seguir cuando recibes un supina de estos Sí, son deterministas, están definidos lo que tienes que hacer, pero cada documento puede ser diferente. exactamente. Y Dentro cómo de haces cada paso es distinto. Exacto. Exactamente. Vale. Vale, pues ahí estamos alineando. Venga. Entonces, tú Entonces, tienes... este workflow Entonces, que no hacéis workflows, pero no, es un esto workflow. no lo hemos hecho nosotros. Esto Vale. es un ejemplo para que veáis de cómo se ve, cómo sería intentar llevarlo a cabo, que no está resuelto, ¿vale? ¿Puedes ampliarlo? Porque no veo sí. nada. ¿Qué hace Pues, esto? pues recibe la subpoena. O sea, es que no quiero entrar en muchos detalles. Vale. Tienes que leer el fichero, buscar información, extraer, consultar la base de datos, ver si existe el cliente. Si existe el cliente, buscar toda la información del cliente. Y luego podrías poner la IA de por medio en algunos de esos, y en el RP antiguo no podrías. ¿Y ¿Vale? el resultado de todo esto qué es? Voy. No, y el resultado de todo eso es muy buena. Es un informe que te dice si has encontrado al cliente o no y qué información has encontrado del cliente. Ni más ni menos. O sea, Es un solo documento, esto. sí, son Sí. datos, vale. O sea, pues esto no solo es eso. es pequeño, digamos, como... Sí, o sea, no voy a, si queréis, ahora os enseño otro caso de uso también más complejo, pero es pequeño Todo esto es para saber si encuentras al cliente. y encontrarlo y recabar la información y encontrar si tiene otras posibles cuentas también con otro nombre, con algún tipo de relación Vale. dentro del banco, ¿vale? Entonces, si tú quisieras automatizar esto, pues esa es la dirección. Nosotros lo que hacemos y lo que estamos enseñando ahora es Maisa Studio, que te permite hacer onboarding al trabajador digital utilizando lenguaje natural, ¿vale? Entonces, en vez de tener que hacer prompt engineering o definirlo porque la gente no sabe, esto va pensado para el tío que hace las subpoenas o el jefe de los que hacen las subpoenas, ¿vale? Pero el que conoce ese proceso de paso 1, paso 2, paso 3, y para hacer onboarding lo explicas como si fuera un nuevo junior que acaba de entrar a la empresa. El lenguaje es súper natural. Entonces, voy a poner de nombre, la vamos a llamar Indic y le vamos a poner subpoena. Y lo voy a poner aquí. Mira, ¿Eso qué es? La descripción de lo la que descripción de lo que tenemos que hacer. Tu tarea es leer la subpoena, el PDF, y de la base de datos de los clientes buscar por la información que se pide. Porque es una investigación, tienes que buscar otras posibles cuentas que existan y encontrar y al final enviar un correo electrónico con toda la información que se requiere, ¿vale? Este caso no lo he hecho muy complejo, luego os enseñaré otros mucho más complejos ya hechos. Esto no es como un cierre contable. No, ahora os enseño otro que es como un cierre. Me gustaría verlo. Voy a buscarte, pero Vale. entonces clicamos onboard. Esto no te permite hacer la tarea, estamos de acuerdo. Al menos yo no podría hacer la tarea si alguien me lo explica así. Yo no sería capaz de llevarla a cabo. Cuando tú clicas onboarding, lo que hacemos por detrás es saltas a esto que tenemos aquí. ¿Qué es esto? En la parte izquierda nosotros tenemos un chat que te permite hacer de process engineer, es decir, te permite traducir el lenguaje de negocio a procesos. Y en la parte derecha tenemos, entre comillas, el cerebro de este trabajador digital. Tenemos las instrucciones que va a seguir, las variables de entrada, en este caso, que va a utilizar, los datos de entrada, porque no es un chatbot, recibe datos, se ejecuta y te da el resultado, el output. Tenemos la sección de know-how, saber hacer, que es donde se acumula el saber hacer o donde lo alineas a esos conceptos. ¿De dónde sale este know-how? Puedes subir SOPs. ¿Qué es un SOP? Standard Process son documentos de procesos que las enterprise tienen. O si tú contratas a David en Factorial y le quieres explicar cómo hacer una tarea, Factorial no tiene ningún documento para que David sepa cómo hacer una tarea. Tiene 50 notions. Pues Que coges son escritos en diferentes épocas que dicen cosas diferentes sobre cómo hacer esto. Pues para eso entonces el trabajador digital lo que hará será, el worker builder, que es la parte izquierda, lo que hará será buscarte por contradicciones, es decir, la parte izquierda te busca contradicciones, te mira por problemas que puedan existir en las instrucciones que has subido, te optimiza porque la gente no sabe explicar el proceso, solo sabe decirlo. Entonces, eso es lo que hemos hecho alrededor de nuestra tecnología, antes de que tú le des al botón de Run, que es toda una plataforma para ayudar a traducir el lenguaje de negocio con todas sus complejidades a un proceso en lenguaje natural, porque no van a entender
Flechas. Solo para aclarar, si yo tengo esto claro. Tenemos estos datos de lenguaje natural, después tenemos algunos documentos, da igual quién, y tenemos este agente High Level Agent que está preparando instrucciones, extrayendo variables, extrayendo metadata y preparando más un paso a paso, un workflow en lenguaje natural para otro agente que vamos a correr. Bien, para la KPU, o sea, para el trabajador digital que va a hacer la tarea. Exacto. Exactamente, eso es lo que tenemos hecho. Luego tenemos la sección de integraciones y tools. Nosotros contamos con unas 350. Crece muy rápido, o sea, a día de hoy hacer integraciones no es tan costoso. Pero no es tan costoso porque utilizáis el MCP que uno, está publicando MCP, estas herramientas. Integración MCP, y dos, porque a día de hoy, si le pasas la documentación adecuada y cómo la quieres hacer, cualquier Ya. modelo te lo va a programar. Ya, vale. Y luego porque además nuestro sistema, como es un ordenador, puede interactuar con APIs, con navegadores out of the box. Tú se lo dices en el chat, y ahora lo veremos un ejemplo, y es capaz de configurártelo todas las instrucciones y el know-how que haga falta. Y luego Pero esto, tenemos ¿quién es el usuario de esto? un business user. Hay dos. Ojo, porque un Process business engineers. user No tienen ni idea. programar integraciones y Cero, no saben. Vas a ver un ejemplo ahora en tiempo real. Se autoconfiguran. Vale. Tienes por un lado el business user y por otro el process engineer. Gente que viene de hacer RPA, que viene a hacer automatizaciones y que ya tienen las piezas en su cabeza de cómo funciona. O sea, vosotros vais al cliente que ya tiene RPA. Por ejemplo. Tiene sentido. Sí. Es fácil de explicar. Sí, ellos lo entienden. Ellos entienden el valor de esta primera porque entienden que es como que la IA construye en tiempo real un RPA para resolver dentro de un caso de uso una transacción. ¿Y puedes poner ejemplos de RPAs que están funcionando en el mercado? Legacy, o sea, UiPath. ServiceNow. Power Automate. Blue Prism. Son ejemplos. Vale. Ahora hay RPA 2.0, N8N, Zapier. Claro, todos estos están haciendo también lo mismo, agentes. Intentan hacer agentes, sí. UiPath no tiene un framework de agentes. No. O sea, tienen un framework que hace lo que he estado diciendo. Que el problema en el que te encuentras es la falta de verificabilidad que tienes de los resultados. O sea, que ese es uno de los problemas core. Vale, vamos a la verificabilidad. Entonces, vuestra. Todavía no hemos ejecutado RAM, ¿vale? O sea, Vale. puedes hacer deploy, hay sistema de gestión de versiones, ahora os cuento más, ¿vale? Entonces, lo primero que nos pregunta, que me quedo sin voz, es, bienvenido, ¿qué tipo de database utilizas? Entonces, para esta demo voy a pasarle un here is your database. Voy a pasarle una base de datos. Que, ¿Qué es una base de datos? Yo tengo un spreadsheet, en este caso, que es donde lo tengo guardado. ¿Y eso lo entiende el business person? Sí, podemos hacer una prueba, pero le puedo decir, no entiendo lo que me estás diciendo, y puedes utilizar inglés o español, obviamente, porque es un modelo, o sea, eso ya está resuelto. Y te dice que es una base de datos. Sí, si se lo preguntas, sí. Y si le preguntas acerca de estudio, también te orienta. O sea, esto Vale. Esto no solo sabe cómo hacer el proceso, sino que entiende la plataforma en la que se encuentra. Si ahora vemos lo que ha pasado, las instrucciones se han cambiado, ahora la variable de entrada ya ha entendido que es un Google Sheet de forma autónoma y aquí le has pasado un Google Sheet como base de datos. Le he pasado un Google Sheet abierto, un Excel muy, muy grande de cientos de miles de líneas como base de datos en este sitio para que encuentre, pero no le he explicado lo que se va a encontrar. No le he dicho cómo está conectado. Voy a poner un ejemplo, voy a hacer la demo y luego os enseño un ejemplo también de cómo se conecta una integración como Supabase, por ejemplo, que es otra base de datos. Me pide el correo, le voy a dar mi correo. Y ¿qué está pasando ahora? Que no está leyendo este Google Sheet, al final es solo rellenando todas las variables. Exactamente, está preparando la información y está entendiendo el concepto. Entonces, lo que he hecho también aquí en la base de datos es le he cambiado, lo he puesto un poco complicado, le he puesto indig a una columna para que es donde tiene que buscar la información. Ahí es donde está la clave de todo, que es buscar la cuenta. Y ahora, next step, podemos seguir, pero vamos a hacer un RAM para que no se alargue. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser copiar y asegurarnos de que tenemos la base. Lo segundo que voy a hacer va a ser, acá no me hace falta, recipient email phone number. Fijaros que de aquí tengo variables que no tengo. ¿Qué significa que tienes variables que no tienes? Me está pidiendo datos que no tengo. Yo no tengo el correo electrónico del usuario, la subpoena, no tengo esa información. I don't have the information o the email, phone number. Pero si quitas estas variables de instrucciones, va a tener que leer la subpoena, extraer la información, irse a la base de datos. Porque tienes estas variables ahora en las instrucciones. Por eso, si tú
quitas, en teoría. Lo va a cambiar. Vale, me va a vale. cambiar todas las instrucciones. Esa es la clave. Vale. Va a entender, vale, si esto no los utilizo, entonces mi proceso cambia. Sí, yo no voy a utilizar Pero, estos o sea, datos. este agente, volvemos al principio, ¿qué hace? O Te sea, configura un trabajador digital. Te configura un pero workflow en lenguaje natural. busca estos datos En una base de. O sea, en lee el el documento, extrae la información, extrae lo que se tiene. Mira a ver lo que se tiene que extraer, se va a la base de datos, busca si existe esa persona, busca si esa persona tiene otras posibles cuentas dentro del banco con otros nombres, con otra información que pueda tener conexión en común. La recopila y en este caso me envía un correo. Te puedo enseñar otro que hace un Trade Finance, que se lee un montonazo de documentos, se va a consultar 3 bases de datos, te hace la conciliación, te elabora un documento, te lo sube a una base de datos y, o sea, la complejidad la puedes extender. Intenta hacerlo sencillo para que se entienda está bien. la plataforma. Pero también quiero aclarar una cosa. Tú estás diciendo que, mira, en 8N, muy rígido, muy complejo hacer esto, pero al final tú estás haciendo más o menos lo mismo, pero en el texto. Lo voy a definir en lenguaje natural. Pero fíjate que yo no estoy diciendo cómo tiene que leer y extraer la información. Claro. Ni le estoy diciendo cómo hacer las las cosas. Tú no estás validando Structured Output, no conectas estos piezas. Vale, no. Vale. Entonces yo simplemente no estoy definiendo un flujo de código. Es todo lenguaje natural de momento. Y va a ser así hasta que le dé al botón de Run. Vale. Entonces, I don't have the information about the email, the phone number. Pero ¿y el input variables son las que tú has definido aquí? Yo no lo he definido, la ha definido la IA. Vale, o sea, a partir del inicio de la instrucción. Del inicio de la instrucción, él ha encontrado variables. O sea, ha encontrado las variables que le estás pidiendo, ¿no? Y te las ha marcado. Estas son las variables que estamos buscando. Sí. Las input variables son los datos de entrada. Insisto que igualmente esta UI que estáis viendo la semana que viene o en 2 semanas va a cambiar. Vamos a hacerlo mucho más sencillo. Pero el concepto es igual, o sea que se entiende. No, está muy bien. Las variables de entrada son qué datos va a utilizar el trabajador digital para llevar a cabo la tarea. Ni más ni menos. ¿Qué datos yo le voy a dar que pueden venir porque el cliente se lo dé? Porque luego cuando lo tenga la API serán parámetros de entrada o porque son los que va a ir a buscar a un Drive, Google Drive. ¿Qué datos va a utilizar para hacer la tarea? Esas son las variables de entrada. Y le digo, pues mira, y lo que le estoy diciendo es I don't have information about the email, phone number and email recipient. I don't need that input, those input variables. Those input variables. Pero ¿y esto por qué te los pregunta estos inputs? ¿De dónde salen? Estos de aquí salen de la descripción inicial que hemos hecho de la información que necesita, porque tiene que buscar la información del cliente. Fijaros que me ha quitado las variables de entrada, ahora ya si lo doy aquí, pues ya no las tengo. Y ahora puedo copiarla. ¿Y no podría deducir que el mismo que no tiene de estos datos? Sí, pero depende de la descripción que yo le haga. En la descripción yo no ponía que no tenía esos datos, entonces él lo asume. Y lo que nosotros... Eso es lo que en el modelo tradicional, tradicional, no tiene nada de tradicional, hace un Forward Deployed Engineer, típicamente, Hace un Process Engineer, te diría. El Process Engineer se sienta con el Business User y le empieza a hacer preguntas y es el que le va configurando el proceso o le define ese flujo de RPA. Vale, pero ¿qué vas a recibir de datos? Nosotros, el modelo al final, en la parte izquierda, lo que va a hacer es preguntarte, te va a pedir información, tras un run puede acceder al run y decirte que ha funcionado, que no ha ido bien. O sea, el Worker Builder, que es lo que llevamos a la izquierda, este Process Engineer, no solo te ayuda a configurarlo, sino a optimizarlo y a, si no sabes cómo utilizar Studio, preguntarle. O sea, es lo que nos hemos enfocado en la plataforma en ese sentido, que se puede utilizar con lenguaje natural. Ahora es escrito, meter voz no cuesta nada y esto va a seguir obviamente iterando. El producto tiene que seguir mejorando un montón. Vale, entonces vamos a hacer una prueba. Menos hablar y más prueba. Entonces... the client account supone found. Te van a escribir un montón de potenciales clientes, lo sabes, ¿no? No. Poniendo aquí tu email. Sí. Bueno, I don't have the account number. Number needs to be extracted. Aunque se lo escribamos, ¿vale? Extracted from the supina. But I want to send the final result as an email to David. As an email, please. Entonces, lo que estoy haciendo ahora mismo me está pidiendo el account number y le digo que no lo tengo y que no lo tengo. Yo no tengo eso. Eso está en la supona y se tiene que apañar. Entonces, con eso va a ir cambiándome de nuevo pero las esto también lo instrucciones. podría derivar, ¿no? Como poder derivarlo, lo puede, pero si lo dejo en la ventana a que me derive las cosas, es donde empezamos a tener
la variabilidad. Y el sistema... No, sí, la variabilidad está en todos lados. Pero, ¿quién responde esto? O sea, ¿quién es una persona de Maisa la que está respondiendo eso o es el cliente? Es el cliente. O sea, lo que hace el sistema es te hace preguntas. Y te va ayudando a entenderlo. Yo lo que pasa es que ahora, para ir más rápido, no estoy siguiendo las preguntas que me está haciendo. Vale. Voy al grano para lo que estamos haciendo. Pero una persona que no sabe nada se mete aquí, lee el chat, va respondiendo lo que el chat le va diciendo y se va autoconfigurando. Esa es la clave. No hemos hecho el run todavía, ¿eh? Sí, pero hablando de errores humanos, porque al final yo estoy leyendo chat y casi todo quien no está preguntando cosas está mirando. Sí. Como ha añadido, ha quitado. Pero al final tú quitas ahora variables, tú estás ajustando cosas porque tú sabes limitaciones del sistema. Sí. Pero yo, si soy usuario nuevo, para mí, mira, account number tiene sentido, todo esto tiene sentido, va adelante. Es como... Sí. ¿Cuál es este feedback loop al final de todas esas cosas? Porque me parece que tenemos que correr, ver resultados y cambiar instrucciones. Lo primero que haces es configurarlo y leer que las instrucciones en lenguaje natural tienen sentido y están correctas. Eso es lo primero que tú haces. Y tú leer como una persona normal si lo que está puesto tiene sentido. Si a mí me pide un account number, es que lo estamos viendo, me pide un account number y yo digo no tengo account number, pues la gente le dice, oye, que yo no tengo account number. El modelo por eso os digo que va a cambiar, en la siguiente versión que venimos ahora mejora muchísimo, porque nosotros hemos aprendido mucho a lo largo de estos meses de cómo la gente utilizaba el chat. Al inicio el chat no te decía nada de estudio, ahora vemos que la gente lo utiliza para preguntarle también sobre la plataforma, entonces lo fuimos mejorando. Uh-huh. El punto principal de la plataforma es permitir que la gente con lenguaje natural pueda configurar un trabajador digital y no tienen ni idea de convertirlos en procesos, solo saben hablar de negocio. Entonces, que alguien de negocio, hablando negocio, se convierta en un proceso, como estás viendo, con esos pasos alto nivel deterministas, tienes que leer esto, luego irte a una base de datos, luego buscar, luego hacer tal, y luego el cómo es donde el know-how se va a ir dando información, pero además donde la IA va a ir encontrando ese proceso en tiempo real para resolver el problema. ¿Vale? Entonces, ahora es tan fácil como coger la base de datos, ponerle, no lo tenemos desplegado, estamos testeando el correo y le voy a subir aquí el escáner ¿vale? En este caso, como motor, o sea, como herramienta dentro de la KPU, nosotros podemos utilizar A4.1 o podemos poner otro. Pongo 4.1 porque va muy rápido, más que GPT-5. El usuario de negocio no tiene ni idea. Lo sé, pero le puede preguntar también cuál es el que tiene que utilizar y se lo dice. Ya, pero... Si hace falta. Sí, tiene ChatGPT para preguntarle, aprender a programar y aprender a construir a la familia, si quiere. Ese feedback, sé que por experiencia ponerle que escoja el modelo no es la solución idónea. Para nosotros, en la fase en la que estamos, nos vale, nos ayuda a resolver casos de uso. Y lo que estáis viendo en pantalla es la innovación un poco de Maisa. Ahora lo estáis viendo. Esto se llama Chain of Work o cadena de trabajo. ¿Este concepto es vuestro? Sí. Bueno. Es la cadena de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que estáis viendo son pasos de código, es decir, atómicos de código, pero como el business user no entiende el código, es con una capa de interpretabilidad encima que te dice qué está pasando en cada paso, cuál es el resultado intermedio de cada paso, qué know-how se aplica, qué herramientas se utiliza y con qué datos se va utilizando. Eso para cada uno de los pasos. Entonces yo sé que en el primer paso ha identificado, a partir del fichero que teníamos, el account number que estaba en pequeño dentro del fichero, que es el 89 52 60. Uh-huh. En el segundo paso se ha ido a ver la base de datos de clientes. Está preparando el sistema para acceder a la base de datos. Y está resolviendo el problema. Y si no encuentra una solución que funciona porque la base de datos no está disponible por lo que sea o la API se equivoca con el parámetro, no pasa nada. Es capaz de ver que no está funcionando en una dirección e irse en otra dirección. Pregunta tonta. ¿Por qué esto es know-how? Porque honestamente un Cloud Code o algún otro agente hace lo mismo con tool calls. Y ahora yo veo un chain de tool calls con resultados y con un contexto que está adjuntando aquí. Porque tienes que tener todas las... Primero porque no lo hace... Primero tienes que tener todas las tools definidas para poder hacer esta tarea. Y en este caso no tienes todas las tools definidas. Vale, por eso. Pero imaginamos que esta gente está generando estos tools on the fly. Pero concepto es lo mismo. Es como yo es que no genera tools on the fly. Esto no hace llamada a la API con un function call. Yo entiendo. Es como detalle técnico. Pero a nivel de lógica, es como un paso por paso. Yo estoy ejecutando. Te lo voy a simplificar más. Vale. Tú no puedes crear lógica con function calls. Tú no puedes hacer que utilice
3 tools en un bucle donde del summary extraiga la información, donde de lo que busca la base, o sea, tú no puedes crear lógica. Con los modelos no están creando a día de hoy lógica utilizando las herramientas en un solo paso. Tú piensas que aquí lo que está haciendo es escribir código atómico donde además crea lógica para utilizarlo. Por eso es como, sí, entiendo que tú estás diciendo, pero al final es como agente, el LLM, está creando una herramienta que está agrupando otras herramientas en el mismo paso. No, crea una pieza de código que puede estar hecha en Python o en Go, o en JavaScript, crea piezas de código que en el entorno en el que tiene, que lo conoce, se ejecuta, que es lo que está pasando ahora mismo. Y aquí tengo el resultado y ahora pues lo tendré en el correo, pero no voy a abrir el correo. Pero Hombre, sería bueno, ¿eh? voy. Pongo pausa, lo abro y Pon lo pausa, enseño. pero queremos ver el correo. Os lo enseño. Entonces, lo que está haciendo es, ha tardado 1 minuto 39. Insisto que esta tarea es sencilla. Es más para que entendáis, o sea, para que se entienda un poco la dirección. Y os enseño si queréis ahora otra más compleja. La diferencia es, si yo hubiera resuelto esto con un modelo, lo que hubiera hecho ha sido, tendría algunas herramientas a lo mejor para procesar los datos, lo habría puesto en la ventana de contexto y luego habría empezado a hacer function calls, por ejemplo, pues para acceder, tengo la herramienta de acceder a la base de datos de tal. Pero la explicación de por qué hace eso, por ejemplo, todo eso no es faithful. El motivo y el razonamiento no es faithful. Y el orden en el que lo hace tampoco es determinista. Yo le vuelvo a dar los mismos datos o le vuelvo a dar otro y no te vuelvo a dar el mismo resultado. Siempre. Pero espera, es como... Voy a hacer double clic aquí. Es como, tenemos este proceso en instructions, que es un natural language normal, como idioma normal. Por eso, después el LLM está separando esto paso por paso. Estoy intentando pensar cómo está construido esto interno. Está separando paso por paso y está ejecutando cada paso para ver los resultados. Sí. Y está escribiendo el código para cada paso. El código, sí, pero y ejecutándolo. Como si fuera un RPA. Sí, puede ser que... Vale, muy lento hoy, pero no entiendo la diferencia honestamente con tool calls. Porque al final, si tú preguntas ahora el GPT-5 o algo, mira... ¿Tienes esto? Por favor, crea un plan primero. Después, hazme como esas llamadas en la cadena. Va a pasar lo mismo. No, porque tú no puedes combinar tool calls, y no puedes combinar tool calls ni puedes llegar a la flexibilidad que te da la lógica de hacer código libre. Esto no está haciendo tool calls, esto está haciendo código libre y no tiene por qué definirse funciones. Puede literalmente tirar el contenido de la función o crearse un loop con una tool y llamar al final de hacer un try catch dentro de la tool. Eso no lo puedes hacer con tool calls. No puedes aplicar la lógica del código per se con las tool calls, porque son funciones. No sé si me estoy explicando. No puedes... pero con Code Interpreter. Vale, pero si tú lo haces solo con Code Interpreter y el Code Interpreter lo tienes como una tool, luego tienes que controlar todo el Code Interpreter, o sea, es donde tienes que controlar todo el Code Interpreter, pero tú no puedes combinar ese Code Interpreter con las function calls con las otras herramientas externas que le has metido. Tendrías que instanciar todas las herramientas dentro del Code Interpreter y utilizar únicamente el Code Interpreter, que va en la dirección de lo que está haciendo Maisa. Y si eso lo haces en esa dirección, el problema que tú tienes... El reto que es escalar eso. Eso es muy... O sea, es más complejo de lo que parece. Pero ves ahora un poco la diferencia. Y con esas tool calls, que aunque puedan ser iguales, también la forma en la que instancia la tool y la utiliza o sea, lo que te explica no es verídico. Y tendrías que hacer solo tool calls. Solo sería tool call. Y, ¿sabes? Entiendo. Que al final, intentando simplificar esto al máximo, que tenéis un meta tool que con parámetros vosotros podéis hacer una composición de otras llamadas. Es que mira, yo voy a pasar, imaginamos, que 20 tool calls y este tool está creando un tool de manera dinámica para llamar todo esto. No, tenemos un ordenador que le escribe import no sé qué, primer paso. O npm install, primer paso. Siguiente paso, tal. Lo que pasa es que conoce el ordenador y si le da por escribirme lenguaje natural, ¡pum!, no funciona. Obviamente, no compila, o sea, no ejecuta. Y en vez de hacerlo con... y eso lo que me permite al final es que cuando yo me voy guardando todo, obviamente, y lo voy ejecutando, y cuando llego al final y he resuelto el problema, estos pasos que se ven en la pantalla, que están con lenguaje natural para que el usuario de negocio lo entienda y con la verificación de que está bien, por detrás yo tengo un código. Yo hasheo el input de data y si me vuelves a lanzar lo mismo, ya te he resuelto el problema con código.
para ese caso de uso ya te he resuelto esa transacción con código. Y eso no lo puedes hacer. ¿Qué es lo que hasheas? O sea, hasheas El input data tú lo puedes... El input del principio de todo. Claro, los datos que me has dado de entrada. Si el resultado pero ha sido puedes explicar exitoso. lo mismo con otro lenguaje. Entonces ya no... O sea, con otro Claro, sinónimo. si me cambian las instrucciones, ya no... Para esos datos ya no aunque es sea lo mismo. Me cambias el programa. No. Pero puedes pedir lo mismo de otra manera. No, es que no quiero complicarlo. Eso es una forma de explicar de que una vez, es una ventaja, que una vez yo ya lo tengo resuelto, yo ya tengo la traza de código que para esos datos, con estas instrucciones de esta versión, me resuelve el problema. Entonces, si yo vuelvo a dar lo mismo, me puede volver a dar, obviamente, el mismo resultado. Y si estoy contento, pues lo puedo ir y desplegar. ¿Y ventaja que esto tiene? Pues me puede hacer me puede generar ficheros de output, el que yo quiera. Tengo toda la flexibilidad, docs, Excel, me puede interactuar con herramientas externas, con navegadores externos. Imagínate todo eso, ya no solo con tools, sino que además luego las utilice de forma reliable y que yo pueda ir a alguien y decir, no, es que le ha dado por utilizar esta tool. No, ese es el problema, uno de los problemas principales. La decisión de usar la tool está en la IA, pero aquí no utiliza tools. Aquí se construye lo que haga falta de código, ya sea utilizando un paquete de NPM o un paquete de Python ya preinstalado. Vale, pero al final, ¿dónde sacamos este determinismo? Porque tú estás diciendo que, mira, Codex, Cloud Codes, Agent de OpenAI no son determinísticos. Y vuestra herramienta es por eso. En la segunda ejecución, que esa es la clave. No existe... es la segunda, porque claro. si hay un plan y después está... Vale. Ahora, en la segunda ejecución con el mismo dato es donde viene esa auditabilidad y ese determinismo, porque ya lo tengo. La primera no puede ser determinista porque no, por naturaleza, pero una vez yo ya lo tengo resuelto para ese caso de uso con esos datos... Por eso está muy enfocado en RPA, porque son procesos repetitivos bueno, que la gente ya entiende como cajas negras o como una función establecida. Eso es. ¿No? Que aunque haya cierta incertidumbre dentro o cierta indeterminación dentro, básicamente está determinado lo que se espera de esta función. El mercado lo llama APA, en plan Agentic Process Automation, más que RPA. Y vamos a ese mercado porque lo entienden, porque ellos se han peleado con estas cajas con flechas toda la vida y ahora de repente esto para ellos es como, ¿qué? ¿Que puedo hacer esto en tiempo? Y el determinismo, insisto en que viene, yo he hecho esto, y te viene durante la segunda ejecución con los mismos datos. Ahora bien, cambio las instrucciones porque el correo quiero que me lo haga en chino mandarín. Vale, pues si lo cambio, ya no tengo el problema con código que te resuelve eso. Me toca, puedo recuperar del pasado que han tenido éxito cosas, pero me tengo que cambiar la cola o el final. Ahora, en vez de venirme esta subpoena, me viene una con 50 páginas. ¿Me vale todo lo anterior? No, me valen algunas cosas de lo que haya hecho anteriormente, que para eso está el know-how y la magia de la plataforma que va haciendo que el worker aprenda, ¿vale? Pero ahora tengo que hacer cosas nuevas, ahora tengo que leerme 50 páginas, no es lo mismo que leerse una. Y luego encima tengo que buscar... va a crear el mismo business... exactamente, el mismo... user. No. Este lo va a poder hacer. Ahí es donde viene la adaptabilidad. Ya está preparado para resolver esa tarea y yo ya le he puesto que tiene que leer y extraer la información relevante. Por eso, para entender, tenemos este workflow interno que hemos cacheado, pero si hay otro input, olvidamos cache y repensamos cada vez. Vale, claro, pero él tiene experiencia. ¿Me explico? Él tiene experiencia y él tiene esa lógica guardada y aprendizaje que tiene de la misma. Y en este caso el LLM está decidiendo si vamos a usar esta cache o vamos a olvidar todo. No, eso es... eso es si hay un success, entonces vuelves a utilizar los mismos datos. Es decir, si yo he tenido éxito en la ejecución... ¿Quién determina el éxito? El sistema. Pero en caso de... Y el humano dando clic. Imaginando estos 50 páginas, que en la primera página hay account number, pero hay 49 otras páginas también con otros account numbers. Sí. Sistema va a darte OK, porque en la primera página hemos encontrado account number, pero input es también diferente. Sí, primero se leerá todo el documento y probablemente vea que hay más de un account number. Y entonces, si no es capaz de resolverlo, o parará y te dirá no soy capaz de resolverlo con las instrucciones que tengo en este momento, en el caso de que esa causística no esté contemplada o no esté dibujada. Y entonces lo ves, no ha llevado a cabo la tarea y... No puede equivocarse. Lo haces. Sí, esa es la clave. Puede equivocarse, pero sabes que es un error, no una alucinación. Esa es un poco también parte de la clave. Puede equivocarse, puede extraerme la información no correcta, pero yo puedo ver cómo ha utilizado
el código, que puedo ver cómo ha hecho esa abstracción, cómo ha hecho esa tarea. Entonces lo podemos hacer resistente a las alucinaciones. No quiere decir que no me vaya a alucinar, quiere decir de que me caso que me alucine, no va a funcionar. Me va a cascar el código en caso de que se invente variables o lo haga. Y en el caso de que malinterprete un concepto, voy a ver propiamente cómo ejecutar la tarea para hacer esa extracción que no está bien entendido. Y eso es como nosotros estamos consiguiendo llevar a producción estos casos de uso, porque necesitas tener esa auditabilidad y esa... Pero yo entiendo esto para false negatives, para false positives. Es exactamente que tenemos 50 account numbers y el LLM extrayendo primera y está feliz con esto. ¿Tú cómo puedes validar esto? Porque al final está pasando, es como, mira, account numbers y podemos ejecutar todo el workflow, pero nos falta un montón de datos en este caso. Pero es que no son tontos. Quiero decir, a lo que me refiero con los modelos, depende, aunque siguen las instrucciones... Es el problema de no. A veces son muy inteligentes, a veces son muy tontos. Principalmente, o sea, digo hipótesis porque no sé cómo se va a comportar literalmente, sé cómo se va a comportar nuestro sistema. Si las instrucciones tú pones lee y busca por el account number, y a la hora de hacerlo el modelo ve que tiene varios account numbers, lo que va a hacer probablemente vaya a ser buscar por todos los account numbers que existen. Y si no es capaz de encontrarlo todos, cuando luego pase el checker, el quality assurance, que nosotros llamamos checker, que es lo que pasa después... ¿Es el humano? No, es un modelo, o sea, es un servicio encima construido con otra KPU, que es nuestra tecnología, simplemente para decirnos si la ejecución ha tenido sentido o no ha tenido... O sea, si ha seguido las instrucciones, si ha seguido el know-how y si el resultado es coherente. Pero no lo hace sobre una traza de lenguaje natural unfaithful, lo hace sobre una traza de código más todo el contexto del know-how anterior, más todo el contexto de las instrucciones, lo que nos permite con mucha seguridad decir... Pero no 100%. 100% no hay nada, pero nosotros lo que lo hemos hecho es conservador. Prefiero que me digas que está mal y esté bien que me digas que esté bien y esté mal. Vale, y Vals, al final, cuando metemos una persona aquí, que mira, al final un error, tenemos que ajustar algo. ¿Cómo podemos hacer esto? Para meter a una persona está lo que yo lo puedo desplegar, ¿vale? Y si yo lo despliego, tengo el Control Tower. Por un lado tengo Control Tower, puedo generar tokens para compartirlo. Aquí tengo y desplegamos en vuestra cloud. O en tu cloud. Si lo quieres on-premise, lo puedes tener on-premise. Sin ningún problema. Y si pero no, es una máquina. En cualquier caso es una máquina que... Esa es un poco también nuestra ventaja. Sale también más barato, porque la IA no es la que está haciendo la extracción. Está haciéndolo con código. Y me sale más barato escalar esto que si escalo solo utilizando el LLMs con tokens y que racks y en esa dirección. ¿No hay agentes chinos tipo Manus? Manus utiliza un code interpreter, una máquina de Linux, como herramienta para llevar a cabo cosas como hacer presentaciones, etc. Pero luego utilizan un montón de herramientas más. Pero sí que van en esa dirección. Por eso también funcionan tan bien. Van en esa dirección. Pero ellos lo tienen como tool. Es un... Tienen la máquina como tool. Sí, lo tienen como una function call, por así decirlo. Nosotros no. Tú ves el código que tengo y yo no tengo ninguna llamada de function call externamente. Solo tengo el modelo. Vale. O sea, es que no... Nosotros en este sentido no venimos con ego ni a decir, oye, que esto es así, ¿sabes? Porque nadie lo sabe. Y es que esto sí que me parece importante. En este momento de la conversación, nosotros planteamos algo que remueve un poco, porque vienen dos, Manu y yo, y venimos a decir, oye, que es que creemos que no tiene mucho sentido algunas cosas cuando lo escalas y nos podemos equivocar. Hay mucho mercado para lo otro. O sea, para lo otro me refiero para racks, chatbots, tal. O sea, esto no tiene que servir de, pues yo no voy. Maisa va a un mercado regulado, enterprise, con unas necesidades súper distintas de la que tiene. Es todo el mundo enterprise, yo insisto. O sea, no hay nadie en enterprise que si esto va bien, no prefiera esto. No conozco a nadie. No, incluso para hacer customer service. Sí. Dices, coño, es que no, yo porque esto no es un equivocarme. chatbot. Aquí hay una cosa que es importante. Yo no hago chatbot. Entonces, a mí, para que me utilices en real time. Es lento. Sí, es lento. Y no está pensado para eso. Esto está pensado para hacerte una tarea end-to-end. Vale. Un proceso end-to-end.
Pero un chatbot tiene tareas end-to-end, ¿eh? También, o sea, un sistema de ticketing... Sí, tú le puedes dar a un chatbot una function call que sea un worker. Eso sí que puedes hacerlo. Traducido eso, tú le puedes dar a un chatbot que tú tienes como customer service una herramienta que sea llamar a uno de mis trabajadores digitales como herramienta. Eso puedes hacerlo. Esta es una vista que cualquier miembro del equipo que tenga permiso se puede clonar el worker. Puede cualquier persona venir y utilizarlo sin necesidad de tener que hacer prompt engineering ni copiar y pegar prompts. Viene, da los datos y ejecuta. Aquí no hay prompt engineering. No. Y luego tienes la API. Cada worker se puede utilizar como una API. Entonces cualquier persona puede utilizarlo. La API, y aquí fijaros que tengo la versión 1, pero si yo me vengo aquí y creo una nueva versión y le digo que de email I want it in Chinese. Por cierto, abre tu email en algún momento. Voy. Pauso la grabación y os lo abro. Me cambia esto, veis que me la ha cambiado a chino, y si yo ahora, fijaros que aquí tengo la versión 1, y si yo despliego la versión 2, pues recargo y ya tengo la versión 2 desplegada, con lo cual me permite asynchronous, y además la API es la misma. Y lo único que me cambia es que a lo mejor puedo añadir variables de entrada, etcétera, pero yo solo lo implemento una vez. Y además me permite recuperar los ficheros. Entonces yo hago una vez de implementación, esto para los técnicos, yo hago una vez de implementación y luego asíncronamente mi equipo de negocio puede seguir mejorándolo. Y como mucho me pinguea de al oro que he añadido una nueva variable de entrada para que yo haga lo que quiera con eso. Tienes que cambiar API key después. Sí, tengo que cambiarlo, tranquilo. No, me voy a venir aquí y lo voy a borrar, o sea que no te preocupes. Pero gracias. Voy a abrir el correo. A ver, vamos a ver. Tiene que estar por aquí. Aquí está. Le doy otra vez. Vale, reanudado. Esto es de las 11:35, ha pasado un rato, porque lo hemos enviado antes. Yo no le he dicho cómo lo tenía que hacer. ¿No? Tú utilizas Superhuman. Sí, ha venido de KPU, voy a ampliarlo, ¿vale? Ha venido del correo de kpu@maisa.ai, aunque obviamente se pueden hacer correos. De hecho, pronto, cuando tú despliegues, tendrán también un correo electrónico los trabajadores digitales, entonces le podrás escribir un correo para que reciba los datos y ejecute las tareas. Y simplemente me ha hecho la tarea. Me ha encontrado a Peter Ford, que era la persona que había que encontrar, pero además se ha dado cuenta de que con el mismo email había otro usuario con otro nombre y aquí otro. Yo no le he puesto como quería el correo, y ahora le puedo decir, oye, cámbiame el formato, cambia tal. Ha sido una primera ejecución. Y si estoy contento con el resultado, ya sí que es... ¿Con el tercero? ¿El tercero qué pasó? El número de teléfono, supongo. Vale. Sí, es el número de teléfono. Vale. Y claro, aquí va el punto. Esto no lo ha escrito. Esto viene de que ha cogido y ha hecho en el código variable X, nombre de variable. Y esa es la diferencia. Eso no lo puedes hacer con Function Tools. Y eso me hace que si yo vuelvo, ¡pam! Obtiene lo mismo. Y por eso, que al final, como hemos hecho esto, nosotros planteamos un paradigma porque mi cofundador, que es Manu, que le contaba antes, es la persona que más modelos, Manuel Romero, que más modelos tiene hechos en Hugging Face, tiene unos 500 y tiene unos 184 millones de descargas. Es un español, tiene más descargas de modelos que Mistral. Solo un español, que es Manu. Nosotros no hacemos modelos, y mira que venimos de ese expertise, y yo lo admiro un montón. Pero nosotros veíamos el futuro, en el sentido de lo que he dicho. Veíamos un mundo donde la IA tiene trillones de ventanas de contexto que funcionan muy bien. Tiene velocidades vertiginosas, como ahora kilobytes y gigabytes en Internet. ¿Cómo opera la IA en ese mundo? ¿Y qué va a ser importante? Y para nosotros lo importante era que fuera accountable, que es decir, que yo pudiera verificar qué está haciendo también para aprender. Oye, ¿me ha descubierto la cura del cáncer? Yo quiero que... ¿Cómo? ¿Qué nos faltaba por entender? ¿Qué no entendía en el proceso? Y ese es un poco el porqué de Maisa, en la vista de largo plazo. Lo que pasa es que somos un poquito así también, que nos mola el ir fuerte al mercado, porque oye, el mercado dice, oye, pues yo no quiero estar equivocado, porque ayúdanos a entenderlo, pero nosotros no venimos a tumbar todo el resto de gente que está haciendo otras cosas, porque hay mercado. Venimos a... O sea, ¿no hay nadie haciendo lo que vosotros hacéis? Tal cual, no. En este momento no. Porque además ocurre otra cosa. Es muy complejo de escalar. Vamos a la escalabilidad. ¿Cómo escala esto? Cuando tienes 1000 instancias de este worker. Lo que más cuesta es ya no son instancias. El worker lo tienes una vez. Lo que escala es por la demanda. ¿Cuánta concurrencia necesito? Eso es lo más complejo.
gestionar la concurrencia, la demanda y los picos de demanda. Es lo principal. ¿Es máquinas? Sí, pero claro, es máquinas, pero con credenciales, pero guardando imágenes, pero es que este RAM tenía esto y este otro RAM tenía lo otro. Cuando digo RAM me refiero a ejecución. Es que cuando lo utiliza David tengo que acceder al servicio de este sitio, de ahí me tengo que traer su autentificación. Todo eso es más complejo de lo que parece. Esto es básicamente un play de infraestructura ya, ¿eh? O sea, es Ujú. cómo escalar muchas instancias de muchos workers. Que tienen governance, que me guardo y tal, y que además sea eficiente económicamente y al mismo tiempo me cambia a GPT-5 y acaba de salir Sonnet 4.4 y mi cliente no puede utilizar este modelo, solo puede utilizar OpenAI, o solo puede utilizar Gemini, o solo puede utilizar Claude, y yo sé internamente que, o sea, sabemos que es... Por eso yo tú vas a siempre digo... clientes muy grandes que tienen pues, procesos muy críticos y Sí, regulados, eso es. ¿no? Y les cobras 1 millón de euros. No, también vamos a clientes que son pequeños, y cuando digo pequeños me refiero a que se pueden permitir 80, 100K al año, donde les damos 10, 15 trabajadores digitales, que es muchísimo, porque puedes hacer tareas súper complejas, y con eso lo tienen. Tiene la plataforma 10 o 15 trabajadores digitales por 100K al año y sin límite de uso. Pero también estoy pensando a nivel de errores, exactamente, que tú estás Sí. diciendo, que hay un O montón sea, de... nunca va a la primera, ¿eh? O sea, obviamente la primera vez algo te No, hace... en sentido. Es como hay un montón de APIs externos, credenciales, cosas, tokens revocados y todo esto. ¿Cómo soporte todo este ecosistema aquí? Esa es por eso digo que es complejo de escalar. Y luego va más. No, pero ¿quién también está haciendo esto? ¿Es una persona dentro de Sí, una el equipo. compañía? No, nosotros... Vuestro equipo. Sí. Nuestro equipo es el que... Nosotros tenemos personas que para esos clientes se encarga de traer, de ayudar en ese... Como si fuera un Forward Deploy Engineer, pero más SREs, DevOps, que les ayudan en esa parte. Hay muchas cosas que os digo que no están resueltas. O sea, Maisa está en el 10% en este momento. Habremos levantado pero esto está en pañales. Y no en pañales, os hablo de todo el mercado. O sea, nosotros iremos por delante, pero yo veo todo lo que nos queda por delante y digo, es que hay tanto por resolver. ¿Ya puede funcionar para producción? Sí. ¿Puede funcionar para todo el mundo, que todo el mundo entre? No. Ni nosotros ni el mercado está ahí. ¿El worker de las facturas sigue funcionando o no? Sí. 3.000 horas, o sea, tiene unas 3.000, 4.000 llamadas al mes, más o menos. ¿Cuánto lleva pagando este cliente por este worker? Pues desde enero. ¿Y cuánto paga? Poco, es el primer cliente. Paga unos 500, 600 al mes. 600 euros al mes para Sí. procesar las facturas. Claro, pero ¿tú sabes lo que se vale un bot de RPA? Un bot de RPA que necesitabas 3 para hacer ese y un 65% son 15.000 euros Ujú. al año. Con UiPath. 10.000 euros, por ejemplo, sí. O sea, Que por dentro también tiene un OCR. O sea, tienen su propio CR. tienen Sí. su propio OCR. Y una ventaja que nosotros tenemos, que mola, es que somos agnósticos a los modelos, etc. Y esto es un caso de uso de nuestra tecnología, que es la KPU. Pero yo a mi tecnología, fuera de Maisa, aunque aquí te ayuda mucho, ¿no? Pero le meto acceso a Gemini, al ordenador, le meto a Sora 2, a la API de Sora 2, le meto acceso a Level Labs, le meto acceso, como APIs me refiero, y le doy los credenciales en el entorno y le digo, ejecútame una película, y es un truño, no son muy buenas. Pero lo hace bastante bien. Nosotros lanzamos 2 KPUs. La primera el año pasado, en marzo del año pasado, que mejoraba, que no sabíamos para qué utilizarla, sinceramente. La segunda, a final del año anterior, en octubre, que le llamamos Vinci KPU, que igualaba el performance de uno utilizando un modelo más pequeño, que era Sonnet 3.5. Salió uno y dijimos, pues mira, esto se puede hacer ya con un 3.5 y a una fracción del coste. Y ahora pronto yo creo que lanzaremos algo gordo. Una KPU. Ahí estamos, tenemos ya el camino y está avanzando. Pero ¿Gordo? ¿En qué sentido? En que a día de hoy un trabajador digital pues te puede trabajar
máximo Replit creo que llegó a 200 horas públicamente o algo así. O no, 200 minutos creo que fue. No, 200 horas es una como burrada. 3 horas máximo o algo. ¿Cuánto era? 3 horas o no sé qué. Ahora Cloud Code estaba diciendo que, mira, 14 horas o no me acuerdo, pero no son tanto. Gordo en esa dirección. Vale. Pero también te digo que no es solo más tiempo, es la profundidad de lo que puedes hacer. Tú piensas que pasa... Hay mucho por investigar, ¿eh? O sea, pero tenemos una vía y está funcionando. ¿Qué pasa cuando esto se llama a sí mismo? Y comparte entorno. Y entonces ya te digo que todavía lo que hemos dicho del function call todavía tiene más peso. ¿Qué pasa cuando se llama a sí mismo? Y los hijos pueden trabajar con ficheros y gestionas el contexto, que la ventana de contexto virtual, pues esto puede hacer cosas mucho más complejas y largas de hacer, que no hace falta para el mundo real. Al final hay gente que quiere invoices, cierre de cuentas contables, trade, algunos casos de uso que son más complejos, pero viene. O sea, al final mola porque nosotros somos una empresa de... A mí me mola, somos una empresa que venimos de hacer deep tech y que nos mola el ir deep y el, que no todo es hacer foundational, que en la capa de encima, y eso que venimos de ahí, hay muchísimo valor por crear y mola bastante. ¿Cuánto facturáis? Perdona, volver a la realidad. Gracias. 4 y algo. 4 millones de euros. Sí. ¿Con cuántos clientes? 7 casi. 7. Sí. ¿Y los clientes son grandes bancos? No, todos no. Ahora van a venir más. Entonces espero que la facturación crezca bastante. ¿Cómo cuánto? ¿Cuánto esperas que crezca? Bastante. No lo sé. Es parte del juego de negociación que tengo ahora, que tenemos ahora. No, espero que suba, pero yo no miro en el corto plazo. O sea, no miro de hacer un Lovable 100 millones. ¡Wow! Estoy haciendo esto. Yo miro de Sustainable Business y si ahora a un banco le tengo que cobrar 1 millón, 2 millones, 6 millones, que suena mucho, pero es que lo que pagan a otros proveedores son 30 millones, 40 millones, pues no pasa nada. Yo ahora voy a intentar ser el único vendedor del mercado que les puedo ofrecer una capa de auditabilidad y trazabilidad, darles una solución que les funcione para los casos de uso que tenga, que pueda hacer land and expand, que pueda ir a cross departments, que tengan todo el governance de los datos y que lo puedan tener mañana. Que no es así porque hay que pasar por el CISO, seguridad y todo lo que quieras. ¿Y a nivel de margen? Si vas on-premise, pues yo te pongo recursos. Esos recursos es donde me lo cojo. No, porque yo estoy pensando que al final todo el mundo ahora está diciendo que AI va a ser más barato, todo bien. Pero en vuestro caso, las máquinas y todo, más o menos el coste es... no llega a ser más alto que la IA. ¿eh? Exacto. Por eso yo estoy pensando lo mismo. Sí, o sea, depende del... nosotros donde menos ganamos es en el cloud. Pero es donde más... no es donde más aprendo también, pero me aporta también mucho tener clientes en el cloud. Entonces, porque nos permite aprender también. Porque un enterprise es mucho más cerrado y en un cloud puedo meterte posjo aunque sea para saber que vas clicando, aunque no vea lo que haces, ¿no? Los márgenes ahí son mucho menores y hemos ido a pérdidas en algunas cosas, en plan, pero en la parte de enterprise los márgenes son mucho más altos porque son premis. Entonces nosotros no pagamos la infra, etcétera. Ahora bien, la exigencia es 50x, o sea, la exigencia es altísima. El cliente lo quiere ya, y si lo quiere ya se lo vas a tener que dar ya porque están pagando y porque al final nosotros nos viene bien también ese push y esa presión porque nos hace correr. Yo hay una metáfora que digo siempre y no me quiero ir por las ramas, que es que esto es una maratón de keniatas. El mercado en el que estamos es salvaje y es una maratón de keniatas. Eso es una broma porque una maratón de keniatas yo no la aguanto. O sea, no aguanto ni 1 kilómetro, que son a 2:40 el minuto y son 40 kilómetros. Y aguanta tú así el ritmo. Y nosotros es algo que, por ejemplo, a nivel cultural de empresa, es algo que estamos viendo que es muy importante en este mercado. Relacionado con márgenes incluso. Vemos que es súper relevante la cultura de equipo, el cuidarla y el al mismo tiempo saber decir que no a clientes para poder dar buen servicio a los que tienes ahora, aunque pierdas margen en algunos sitios o menos, porque ahora mismo no hay nada mejor que estar con un cliente en un mercado que está todo por descubrir y ver qué problemas hay más allá de que me haga bien la tarea. Porque eso es lo que os aseguro que el mercado no está viendo. Cuando consigues que te haga bien la tarea, el espectro de problemas que se te abren es... os digo, es todavía mayor. Autorizaciones, compartir, roles y governance,
Una reflexión. Mercor, que ahora pasa a ser la empresa de más crecimiento de la historia, supuestamente, Sí. que ha ido de 1 millón a 500 millones en 20 meses, o no sé, una locura. Sí. Ellos encontraron el volumen vendiéndole a los grandes labs. O sea, experimentaron con varias empresas buscando paints cada vez más grandes y acabaron vendiéndole a los propios labs de, ¿no? los frontier models. ¿No tiene sentido para vosotros hacer algo parecido? Ir a buscar el paint más grande posible, el cliente más grande posible, facturar mucho ahí, generar mucho volumen y luego ir bajando poco a poco. Puede ser. No te puedo decir que no puede ser. Depende cuál sea el objetivo, ¿eh? El objetivo ahora mismo es lo que estamos intentando hacerlo, convertirnos en el referente de enterprise a nivel B2B. Pero eso lo quiere hacer mucha gente. De empresas pero de empresas reguladas, en nuestro caso. Pero nosotros no queremos convertirnos por decirlo. No te conviertes en algo por decir que lo eres. Te conviertes porque el mercado te reconoce como tal. La única forma de hacerlo es cerrando clientes, haciendo que estén contentos, que hablen bien de nosotros, que les guste lo que hacemos. Pero tú lo has dicho que el proceso de meterte en un cliente, en este mundo regulado, es lento y difícil, ¿no? O sea, solo el acceso, solo el entrar por la puerta, encontrar al stakeholder y explicárselo ya lleva meses. Estoy de acuerdo. ¿No? Entonces, por eso digo, o sea, ¿cómo eliges el camino para escalar en esta maratón de keniatas que tú dices? Lo más rápido posible, ¿no? Si es que es el objetivo. Sí, lo es. Dándote cuenta de que no lo puedes hacer solo es un primer camino. Y que tienes que encontrar partners. Y partners pueden ser consultoras, pueden ser integradores y pueden ser otros que ya estén dentro de esos clientes. Y que tú, en nuestro caso Maisa, nos centramos en banca, financieros y oportunistas con algunas oportunidades que consideramos que son interesantes, tanto en España, Europa, como en Estados Unidos en este momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nos centramos ahí, principalmente. Y luego damos onboarding a nivel cloud a usuarios que pues, podéis ser vosotros, que son más técnicos y que pueden ir más independientes y que no tengo que ir... No hay tanto que hacer a nivel complejidad y esto ya les va a aportar un valor enorme. Pero luego para hiperescalar hace falta partners, tanto con los cloud providers como con integrators, y luego escalar a nivel de equipo y foco. Pero ahora mismo no hay nadie, si te lo digo a nivel mundial, y hablamos con los model providers de estos temas, porque a nivel mundial, que pueda ofrecer el valor que nosotros estamos dando al sector que estamos yendo, que es banca y servicios financieros en este momento. Me refiero a nivel de core de empresa de esos whales que buscamos. Entonces, si en el corto plazo nos convertimos en los próximos 8 o 9 meses en el referente para servicios financieros y bancarios de trabajadores digitales, agentes de IA agéntica, suena bien. Y si en paralelo yo tengo a consultoras yéndome a telecom, energía, etcétera, porque ya están dentro y les está funcionando, pues doble bien. Y si a la vez tengo la parte de cloud con el mismo producto todo el rato es con el mismo producto, donde tengo clientes más startuperos, más tecnológicos, que no tengo que hacerles un onboarding ni estar tan pendiente como un enterprise, y puedo darles un servicio de calidad, pero no tengo que estar 24/7, ¿sabes? Ahí es donde empiezas a encontrar que hay un filón. Y por eso levantas y vas a por él. Y alguien tiene que hacerlo. Y a nosotros nos mola. Y queda mucho por hacer. Es que a mí es lo que me gusta y al mismo tiempo me da... ¿Vosotros sois rentables? ¿Has dicho que sois 40 personas? A día de hoy casi. O sea, lo fuimos, levantamos y ahora estamos en un momento en el que no, pero si quisiéramos podríamos. Es lo que... Pero ahora mismo no estamos pensando en eso, sinceramente. ¿Cuántos sois? Casi 40. ¿Y cuántos queréis ser? 60 a final de año. ¿Qué perfiles? Así. Perfiles de producto, de UX principalmente. Algunas personas de UX. Hay muchísimo que hacer ahí. Perfiles de IA, pero más una mezcla de... No es solo IA aplicada, es una mezcla de IA aplicada con Python, con otros lenguajes. Un poco gente que sepa programar muy bien y que tenga intuición por la IA. Y luego perfiles yo diría que de clientes, orientado al cliente, tanto la parte de ventas, de go-to-market, como la parte de... DevOps. Exactamente, forward. Que hay muchos de estos, ¿no? Sí. ¿Sí?
No. Y menos de lo que buscamos. Pero eso es principalmente. Al final, nuestro foco ahora mismo es mejorar el producto, aprender, cuestionarnos todo lo que nosotros mismos decimos. ¿De dónde sacáis el talento? ¿Estáis en remoto o en la oficina en Valencia? Tenemos OFI en Valencia, también, pero principalmente es remoto. O sea, la oficina va el equipo que está en Valencia, un 60% menos. 60% de los 60? Sí, de los o 40. menos, lo he dicho un poco así al tuntún. Es que como voy contando, antes éramos más. Pero a la oficina iremos unos 10. Bueno. Puedes hacer que la gente vaya viniendo más, pero va el equipo más técnico. La ingeniería sí que está más en Valencia. ¿Y el talento de dónde sale? Pues viene un Head of Talent ahora que viene a ayudarnos a escalar el talento. Ya está resuelto. Ya No, está. no está resuelto. No. Yo te digo que esa es mi respuesta de hace falta ayuda. Hace falta ayuda. Mira, en Valencia vienen talento más del que parece, porque hay mucho persona que vino por COVID, que trabaja para empresas tecnológicas, que no se quiere volver a trabajar a Estados Unidos. Y os sorprendería que hay más número del que parece. Pero vamos a remoto. O sea, es imposible escalar. Para nosotros es imposible escalar si no es en remoto ahora mismo para el tipo de talento que necesitamos. Vale. ¿Cuánto habéis levantado? Levantamos una pre-seed de 5 y una seed de 25. ¿La pre-seed de 5 cuándo? Se anunció en diciembre del 24. Vale, o sea, hace nada. Se anunció en diciembre, sí. Pero fue a mitad de año, oficialmente. ¿Y picheasteis a todos los fondos de España? Me has dicho, incluyendo ITNIC. Aunque dices, o sea, yo no te había visto antes. Yo creo... No hablé contigo. No hablé contigo. Pero sí que fue con... Qué pena, porque me hubiera encantado la conversación. Sí que fue con y ITNIC. me acordaría. O sea, picheamos hicimos España, Europa, Estados Unidos. Y solo se escucharon en Estados Unidos. Nos escucharon en muchos sitios. Nos entendieron muy pocos porque no sabíamos explicar. Mira lo que me ha costado hoy explicarlo, porque imagínate en un momento en el que ni siquiera sabía para qué servía. O sea, yo sabía para qué servía a nivel fundacional. Oye, Hallucination, en plan, yo lo hicimos para hacer overcome las limitaciones de los LLMs. Y nosotros teníamos un motor que podía utilizar herramientas en ese momento. Y te iba a veces, pero estaba ahí, pero veíamos unos resultados en benchmarks que hacían 4x el performance de GPT-4 utilizando GPT-4. Y no sabíamos qué hacer con esto. Entonces, si hoy ha costado esos pequeños detalles que en la escala importan, son los pequeños detalles que por eso es un cambio de paradigma. No es que miramos a otro punto, pero ese punto si lo escalas, en el tiempo sí que es muy distinto, como se ve, ¿no? Nosotros nos encontramos este tipo de cosa, que había un challenge enorme, pero íbamos con un mensaje un poco también agresivo de que RAG no va a escalar para casos de uso que vayan más allá de chatbots. Luego han salido 1000 papers que prueban esa dirección. Entonces, ¿qué nos pasó? Obviamente nos pasó una respuesta de éramos 2, 3, o sea, un equipo muy pequeño de 4 o 5 personas. Teníamos muy poca caja, o sea, unos 300k, 400k. ¿Que de dónde salieron esos? De Business Angels. Pablo Fernández. Pablo Fernández y otros Business Angels que se unieron a echarnos una mano. Pablo nos presenta, ¿no? Exactamente. Y nos encontramos nos cuesta explicarlo lo que hacemos porque somos los primeros en el mundo a hablar de razonamiento literalmente y en ese momento no estaba en la mesa. Y al mismo tiempo... Pero todo el mundo habla de razonamiento, pero lo que dice es que no es razonamiento. Sí, que, o sea, es que eso es una conversación profunda. Si es reasoning o no lo que están haciendo los modelos. Me encantarían estas conversaciones. Sí, a mí también. Te hablo a nivel de concepto. A nivel conceptual, nosotros le llamamos Reasoning Engine en su momento. Insisto que nuestra dirección es un sistema operativo de IA, pero no está todavía la tecnología ahí. Pero es nuestra dirección. Tenemos la validación de que Carpacci al final del 23 habla del LLM OS. Entonces decimos... Vale, no somos los únicos locos que vemos esto en esta dirección y hacemos la pre-seed de 5 en Estados Unidos porque la respuesta que encontramos en España es nos entendemos que es nuestra también, o sea, es de no sabernos explicar, obviamente, porque éramos una
tecnológica, literal, o sea, habíamos hecho tecnología, ni caso de uso ni producto. O sea, tenemos una tecnología muy potente, con una que no sabíamos ni los beneficios más allá que tenía. Descubrimos con el tiempo lo de ostras, que hay un mercado que valora la auditabilidad y valora la trazabilidad. Joder, sí, la valora. Y la trazabilidad. Y fuimos a Europa, nos encontramos un poco lo mismo. Hay que decir que sí que hubieron fondos en España y que creyeron en nosotros. No grandes, me refiero no de liderar, pero sí de acompañar y que fueron... De esto siempre hay, de acompañar. Sí, pero es que... Eso va de liderar. Sí, pero de acompañar tampoco, te creas que había mucho. Pero hubieron... Cuando tienes un líder de una ronda, tienes un acompañante. Sí. Estoy de acuerdo. Y luego en Europa tuvimos un montón de investment committees. Nada, no salía. ¿Sí? Sí. Y volé a San Francisco y aterricé un miércoles. ¿Fuiste físicamente? Sí. Ya había abierto conversaciones, etcétera. Ya tenía cosas aterrizadas. Yo aterricé un miércoles y el jueves tenía un transit. Ya. Literal. El mindset es otro ahí, ¿no? Literal. Pero esto es así, ¿eh? Y de repente toda Europa me vuelve a llamar. Sí, claro. Que es tremendo, ¿eh? Y luego hicimos... quemamos muy poco, porque no somos una intensa, y ya está. Y luego al final y luego... Eso es la ronda de 5. De 5, sí. De 5 millones de dólares, que en euros son menos. A mitad del año pasado. Sí, exactamente. Que se anunció en diciembre. Vale. Estuvimos un poco callados tirando y probando muchas cosas. Y luego ya encontramos el producto al final del año pasado. Es que es eso. Al final del año pasado empezamos a tener intuición porque fuimos a B2C. O sea, preproducto. Os Sí. invirtieron 5 millones. Sí, exactamente. Pero porque es que hay que tener en cuenta, yo no, pero hay que tener en cuenta también quién es Manu. Es que Manu tiene mucho prestigio, no solo prestigio, que es que el tío sabe. O sea, ¿Y esto lo hicisteis a una valoración de 20 pre o 25 post por ahí? sí, de ese palo. Vale. De ese palo. Y luego ya, ahora, no buscábamos ronda como tal ahora mismo, o sea, porque ya estamos en una buena situación, lo estábamos hablando, vamos, no vamos a la parte de la ronda. Y os persiguió Peter. Y Peter fue uno de los Speck, fondos que es nuestro board member, Sí, es casualmente el que ha liderado la ronda. sí, Peter la liderado junto con ForgePoint Capital. Vale. Y que es un fondo de ciberseguridad que tiene relación con bancos y demás. Vale. Y bueno, y NFX y Village Global, que son los de la Preside, han hecho la... Pro rata. Exactamente. Uh-huh. Y eso ha montado y eso ha sido esto. Pero no buscábamos ¿Y como... la segunda es de 25 millones de euros? Sí. No, dólares. Y eso es una valoración de más de 100. Por ahí van los tiros. Pero no es pre-revenue, ahora ya es con validación de los buyers, con un pipeline realista, muy realista, y realmente es un bet en la ejecución, te diría. O sea, ahora yo siempre se lo digo al equipo. Depende de nosotros. Y depende de muchas otras cosas, ¿no? Del mercado, de tal, pero tenemos realmente depende de lo bien que lo podamos hacer. Y es muy difícil. O sea, ahora... Para mí, por eso, cuando la gente te felicita, hostia, tío, 25, y digo, no, tío, felicidades. ¿De qué? No, que lo que viene por delante, hostia, eso es algo que yo veo mucho. A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Cuando la gente te felicita por una ronda y dices, no, de momento lo único que celebro es que me he diluido. Exactamente, que me he diluido y que tengo más presión y tengo que hacer delivery y que tengo que correr. Pero lo vamos a hacer. O sea, tenemos muchísima convicción de que el camino que estamos cogiendo es el correcto. Y al mismo tiempo... ¿Te imaginas el futuro? Perdona que te interrumpa. ¿Te imaginas el futuro como un sistema operativo? ¿Qué significa? ¿Puedes desarrollar un poco más esta visión? O sea, un sistema operativo basado en IA. O sea, no hay el sistema operativo, no hay los ordenadores tal y como los entendemos a día de hoy en el futuro que te imaginas. Yo me imagino que puedo tener un dispositivo que no visualizo todavía a día de hoy, pero que los programas se construyen on the fly. O sea, todo se hace... La UI con la que yo interactúo se hace on the fly. No quiere decir que sea distinta cada vez que la utilizo. Quiere decir que se hace on the fly porque reacciona al entorno, por ejemplo. Y se me va adaptando a lo que tengo. Donde las bases de datos forman parte del contexto de un modelo.
porque no me hace falta, porque tienen trillones de ventanas de contexto. Y donde al final todos los sistemas tienen una parte, seguimos teniendo un legacy, digamos, de que queremos tener, porque hace falta, ¿no? Hay que poner algunos tipos, pero todo lo que tiene que ver con la interacción con el humano es muchísimo más dinámico. Yo creo que la revolución de la IA está en cómo interactúan los humanos con la tecnología. Eso es lo que yo creo que lo que lo cambia. No va solo la inteligencia, es cómo va a cambiar la forma en la que nosotros interactuamos con la tecnología. Y eso, sí, pues, eso es muy profundo filosóficamente, porque ahora hemos estado limitados a las manos y a la boca, principalmente, y incluso al habla, y no tanto, porque Siri tampoco nos hacía mucho caso. Y ahora cada vez más vamos a ir saltando capas y vamos a encontrar nuevas formas de interactuar con la tecnología que para mí es casi con la realidad. Y yo creo que eso va a provocar... Y eso, en el fondo, yo creo que va a ser el concepto de sistema operativo, que es un sistema operativo como definición, al final. Esto viene de mano, de cómo él lo ve. ¿Cómo tú ves defensibilidad de todo esto? Porque ahora yo veo que cada vez estos players grandes, Gemini hay un ejemplo, un experimento con generar código on the fly, como todos los UIs, Claude lo mismo, OpenAI ayer con, mira, no es así, pero es un poco el mismo concepto. Vamos a generar estos widgets on the fly y todo. Claude ha hecho eso. Sí. O sea, Claude acaba de sacar una herramienta que se llama Imagine. Exacto. Por eso dicen lo mismo, que al final ellos también juegan y yendo esto un poco a esta dirección. Por eso... Y también con el hardware, ¿no? Porque pues, OpenAI dice que quiere montar... O sea, pero si te refieres a defensibilidad de Maisa o defensibilidad Exactamente. Porque mañana imaginamos OpenAI o Claude está... O sea, yo lo que os he dicho es, ya no es la visión sobre el sistema operativo, es como creo que va a ir cambiando. A nivel de... Sea quien sea que lo haga, ¿no? Sí, o sea, nuestra defensibilidad se basa en que a día de hoy somos los únicos que sabemos que cuesta llevar a producción varios casos de uso de la magnitud que estamos haciendo. Hablamos de casos de uso que son 40.000 horas al año de humanos, de gente que cobra 40.000 euros, con equipos de 70. O sea, y el coste es que los números les salen muy bien, somos muy baratos en este momento para quien nos contrata. Parece que no, pero si hacen los números salen. Ahora bien, la defensibilidad está en literalmente seguir aumentando la instancia que tenemos de aprendizaje en el mercado, seguir apostando por la convicción que tenemos en esta dirección. Si el mercado nos dice que vamos en otra dirección, ser los capaces de movernos si hace falta a nivel tecnológico. De momento nos está yendo bien por esta dirección. Hay mucho trabajo a hacer en esta dirección. El tema es que haya una innovación, que salte la capa de abstracción de la tarea en la que estáis trabajando vosotros, porque pues literalmente estáis yendo a tareas que ya están automatizadas con RPA, ¿no? No, estamos yendo a lo que RPA no ha llegado, que es el 90%. Vale, pero estáis dentro de un proceso que tiene claro el input y el output, vamos a decir, ¿no? Un subproceso dentro de un negocio. Pero tú no le puedes pedir a un negocio que... Automatización de créditos, de la aceptación de créditos de coche, no es un subproceso. Tiene muchos subprocesos, que son tareas que son los pasos que estás viendo que el proceso hace. Tiene que leer la documentación, buscar en las NEF, si es un moroso o no, tiene que hacer tiene un montón de cosas. Pero no son procesos pequeños, son end-to-end. Hay un humano que está cobrando X tanto al mes por hacer esa tarea. Bueno, un humano no, o sea, un departamento de riesgos de un banco... También. Es uno de los focos que tiene. Centenares de humanos o miles de humanos. Los productos financieros están a día de hoy funcionando y tienen ese latency porque están operados por humanos que, aunque puedan tardar lo mismo que la IA, no se ponen a hacer la tarea de forma inmediata. Y sigue formando una parte de la ecuación. Es mejor coger a su humano, que a lo mejor ahora yo ya estoy haciendo una tarea que ya conoce todo el banco, y enfocarlo en hacer la otra parte que todavía no llega a la IA, y así gradualmente. Vale. Pero no son pequeños procesos ni son RPAs. De hecho, nosotros no atacamos a RPA directamente, en el sentido de, si tú ya tienes RPA, déjatelo, está funcionando, ¿para qué lo vas a quitar? Si lo que funciona no lo toques, ¿no? Y luego ya, cuando ya esté metido y ya tengas éxito, pues lo mismo ese invoice processing que tienes en un 60 sí que te lo puedes quitar más rápido de lo que parece con un worker, porque se crean súper rápido. Hombre, si funciona mejor en cuanto a calidad del resultado y me bajas el coste, pues claro que lo voy a hacer, ¿no? Pero sí, pero nosotros y además es muy fácil de entender, o sea... Sí.
Lo sé, pero nosotros entramos a lo que no pueden hacer, que es todavía más, Ya. porque luego hay mucho que entender las enterprise de quién lleva esa cuenta y... ¿Entráis en los bancos por dónde? ¿Por el CEO o por el Pues en técnico? caso de bancos, nosotros no puedes entrar por un solo sitio. Tienes que entrar por muchos. Y al final no hay un solo buyer. En Enterprise no te compra una persona. Te compra un equipo y te compra una visión de la empresa, digamos. Entonces, eso va desde arriba dirección, que en equipos de IA, te diría. Pero luego ya cuando vas hacia abajo nos separamos de esa parte de IA que se vuelve un challenge, porque al fin y al cabo ya hemos tenido malas experiencias ahí y Ujú. nos vamos a la parte más de RPA, Process, Digital Transformation, automatización. Malas experiencias con las áreas de innovación. Sí, en algunas veces sí. ¿Por qué? Hemos tenido buenísimas y no tan buenas. Porque no con las ¿Tienen áreas de demasiada innovación. opinión? ¿Tienen demasiada opinión? No con las áreas de innovación, con las áreas de IA, incluso algunas veces tecnología. Porque ¿Se ven amenazadas? ha pasado, o sea, y porque aunque nosotros vayamos con otro discurso, vamos con otro discurso y ellos llevan invertido un año. Entonces, de una forma Ya. indirecta estás diciendo, lo ven como competencia. Cuando Ya. yo muchas veces digo, tío, sigue haciendo tus chatbots y utiliza lo mío como API si quieres para tus chatbots o para lo que estés montando. Sí, pero la gente, la IA desde fuera parece muy fácil. Joder, si es prompt engineer, es muy fácil. Y desde fuera parece muy fácil. Pero cuando te vas metiendo, vas viendo que de fácil no tiene nada. Tú Y dices que sí con entonces, la cabeza, ¿no? Ya. Totalmente. Easy to entonces start, hard to master o whatever. eso choca mucho a Ya. las empresas y te Ya. encuentras una resistencia. Mm. Pero que es normal. Yo también me resisto a que me pongan otros puntos de vista. Intento tener la mente muy abierta. Y nosotros hemos aprendido mucho por el camino. Y a lo mismo hablamos en un año y te digo, oye, ¿cómo podía decir eso? Mola tener la mente abierta. Hablando de mente abierta, AGI, Ajá. Eh, Mira, mi opinión de la AGI es que en cierta manera ya está aquí. Solo que la estamos conceptualizando. ¿A qué me refiero con eso? Yo no estoy de acuerdo que la AGI vaya a ser un monolito, que quiere decir que vaya a ser un solo modelo. Al igual que nosotros no somos una sola unidad, somos un sistema. Yo creo que la AI va a ser un sistema, porque si tú te planteas un thought process, o sea, un pensamiento, tienes la AI y le das un ordenador, ¿es más AI todavía? ¿Cuál es el límite de AI que tienes? ¿No? ¿cuál es tu definición de AGI? Hay muchas últimamente. Es que para mí, em, O de ASI. lo sé, o sea, y el ACI, ¿no? Que es como lo siguiente, que es como decir Dios sin decir Dios, es como ellos lo plantean, casi como si fuera un Dios sin decirlo, ¿no? Es como una religión ya, se está haciendo religión. Yo la AI lo veo como un micelio. ¿Qué es esto? El micelio es la fuente de fungos que existe debajo de los bosques, que como nodos no son inteligentes, pero como conjuntos se reparten los nutrientes y son capaces de avisar a la otra parte del bosque de que hay un incendio. Y de que tampoco pueden moverse, ¿no? Pero para repartir recursos y demás. Pero yo lo veo un poco como micelio. Por eso yo pienso que esto es un poco, pero si tú te pones a reflexionar a día de hoy, cómo la gente cómo concibe su opinión y su forma de entender el mundo, ya está más influenciado por la IA de lo que creen. Porque consumen contenido de TikTok, YouTube y otras redes sociales que ya se lo está recomiendo una IA, es un nodo. Ellos ya no son los que deciden qué consumir. Lo que deciden que consumir ya les está viniendo por distintas fuentes con recomendaciones de sistemas de IA. ¿Que no están interconectados? Bueno. Luego el siguiente punto, ya no solo a la hora de también comunicar, ya la IA está empezando a jugar un papel clave. ¿Cuántos correos escribimos de verdad nosotros? Pues yo no todos. Y hay veces porque no me expreso tal y digo, ¿cómo digo esto en inglés? Tal, pues lo cambio. Pero ya está jugando un papel ahí, encima ahora que viene más la generación de contenido. Entonces ya está, en mi opinión, ya está influenciando de alguna forma u otra una inteligencia que no es humana, que no se puede comparar a los LLMs, es otro tipo de IA, al igual que, como digo, lo de los fungis. Ya está empezando a influenciar en cómo nosotros vemos el mundo y lo entendemos.
Yo creo que no va a haber un día en el que digan, ha nacido la AGI. Yo veo la AGI como Internet. ¿Cuándo nació Internet? Bueno, en la WWW, con AstraNet, o sea... ARPANET. ARPANET, militarmente. O nació cuando salió la World Wide Web, o cuando llegó correo, o cuando nacieron los móviles y las redes sociales. Realmente fue una evolución del concepto de Internet. Yo la AGI lo veo como algo similar. Ya nos está afectando. O sea, al final lo llevamos mucho al concepto antropomórfico de tener conciencia, ¿no? Tener agencia, tener capacidad de decisión, Sí, tener capacidad de proyección a futuro, lo que nos hace humanos, ¿no? sí. Pero yo lo veo como que estamos accediendo a una nueva dimensión de información o de entender la información y que nos va a hacer acelerar en el tiempo. Vamos a hacer progresos de 10.000 años en un año. Y cada vez será más rápido. Haremos en un año lo que tardaríamos 10.000. Y así, te hablo en los próximos 5 o 10 años. Yo es que veo un crecimiento exponencial bestial. Y ese concepto de GI no lo veo como, insisto, un monolito. Lo veo como el concepto de Internet, pero ahora en otra dimensión, más amplia de información. Por eso yo digo que no es que ya esté aquí, pero sí, esa broma de Can you feel the AGI que dicen los de San Francisco, yo creo que van en esa dirección. Sí, pero yo también estoy pensando que al final, como Internet, hay miles y miles de sitios web, pero hay grandes. Exactamente. Y lo mismo aquí con modelos. Puede ser que vamos a tener un montón de pequeños o esta red, pero van a ser 2 o 3 o da igual cuánto. Son modelos grandes que van a ser como orquestadores de todo esto. Por eso, al final, este AGI ¿son modelos esos grandes o es conjunto de todos? Pero si tú conectas dos modelos, son super AGI. En plan, O es un modelo con una herramienta tool. Vamos Claro. a volver aquí. claro, lo entiendo. Yo ahí es donde veo. Estoy de acuerdo, ¿eh? Yo estoy de acuerdo. Yo no he dicho que vaya a ser súper democratizado y en ese sentido. Yo creo que van a haber monolitos, que van a haber algunos grandes, pero no visualizo el GPT-50 AGI. Podremos considerarlo AGI, pero para mí formará parte de un sistema. Si es que ya son sistemas. Es que en cierta ¿Abiertos manera... o cerrados? ¿Tiene acceso todo el mundo o son ventajas competitivas de países que usan contra otros? Para mí van a haber ventajas competitivas y van a Mm. haber cerrados, seguro. Sí, ya está pasando. Y en Europa, por ejemplo, también. ¿Tú tienes acceso a Sorados? ¿A Sorados? Yo no. Yo sí, porque he utilizado VPN. la la App Store americana. La App Store americana. Tampoco es tan Bueno, complicado. entonces sí. Pero desde España... No he hecho ningún hacking de el nada. español medio no puede. Ya. Y ahora es una tontería. Pero el día de mañana no sea tan tontería. Si lo que te está cayendo es algo que te es capaz de hacer tal, no es tan tonto, no es tan tontería. Yo creo que sí que va a haber mucho privado. Pero bueno, eso es lo que pienso de la AI. Me puedo equivocar, pero lo veo como otra nueva dimensión de información. David, tú eres mago. Sí. ¿Nos has hecho un truco de magia hoy? ¿Te imaginas? Yo creo que hoy, en cierta manera, os he contado una historia. Sí, y he intentado... ¿Sigues haciendo trucos de magia? Sí, de verdad. De hecho, se lo hizo un fondo. ¿Sí o no? Sí. El que invirtió. Peter. No, bueno, Peter también. Sí, en Se una lo cena. hiciste. También les he hecho, sí, pero lo hago con mis amigos. Si me lo suelen pedir no me sale, pero si me nace sí que desde que soy niño tengo como 1000 barajas, fue lo primero que me gusta un montón. Pero sí, yo hoy, un poco que ahora yo creo que estamos ya terminando, ¿no? Vosotros, o sea, yo también para que se entienda, la posición de Maisa e incluso la mía, yo todo lo que digo asumo que puede estar mal y me gusta el challenge y me gusta entrar en esas situaciones y yo entiendo que lo que digo causa ruido porque es contrario. Y Es que todo es contrario ahora mismo. O sea, yo no creo que haya una voz tan fuerte en ninguna dirección. O sea, todo el mundo son aguas que son o arenas movedizas, no sé qué metáfora usar, pero se está todo moviendo todo el rato, ¿sabes? Y está bien que sea así. O sea, esto es como, o sea, eso es que hay innovación, ¿no? Sí. Que hay o sea, a mí me parece muy interesante el espacio actual. Pero no creo que sea especialmente contraria en lo que dices. O sea, yo celebro el eliminar estos workflows de la muerte. Sí. Porque no soy muy fan. No me imagino que el usuario humano
o sea, no programador, no informático, que no entiende un sistema de datos relacional, etcétera, sea capaz de montar workflows ahora porque sí. No. No, o sea, no tiene ningún sentido esto. Nosotros en Factorial el approach que estamos haciendo es parecido en ese sentido, ¿eh? O sea, no queremos trabajar con workflows. Luego habrá IA que te creo en los workflows, que eso ya pasa. Pues que en 8N, me escribe el flujo en 8N. El problema que viene ahí es que eso tiene que ser... Dinámico. Sí, ese es el problema. Por eso nosotros estamos muy tranquilos con lo de OpenAI y creemos que hay un mercado, que por eso existe en 8N y vale $1 billón. Y estamos muy entusiasmados por lo que queda por delante. Aunque llevemos poco hecho, como es tan distinto, ya aporta valor, pero falta muchísimo. Muy bien. Oye, pues, David, muchísimas gracias. Nada, ha sido... Te seguiremos sin duda y seguiremos vuestros progresos porque tiene muy buena pinta lo que estáis haciendo. Gracias, Ilia, como siempre. Y con los demás nos vemos la semana que viene.